Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Chingón, carnal. Muy contento de un capítulo más. Invitar a toda la raza que se suscriba, vendido. Sí, güey, porque está cabrón, güey. No me gusta así como que el suscríbanse, den like, pero realmente sí es una forma en que el podcast llega a más gente, güey. Entonces, totalmente. Si se sienten buena onda, denle like. Si se sienten más buena onda, güey, suscríbanse. Y no, me estabas dando un dato alarmante de un 80% de audiencia nuestra nos sigue, pero no le dan suscribir. No le dan suscribir. Sí, ya me regañó Alan, güey. Son unos hijos de perra. Pero pueden mejorar, güey. Me parece que podrían pasar. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, invitado de honor, güey. No, la neta es que sí, lo esperaba mucha gente, carnal. Sí, y yo también, güey. Entonces, sí. Vamos con la presentación, porque hoy nos acompaña un creador de contenido y conferencista. Es autor de 2 libros que se han convertido en bestsellers, con más de 50,000 copias vendidas. Es ingeniero de software y host de los podcasts Creativo y Cosas. Creador de proyectos sociales, campañas publicitarias y director creativo en su propia agencia. En mi opinión, es el entrevistador de más impacto en México. Su trabajo ha sido reproducido más de 1,000 millones de veces. Con nosotros, Roberto Martínez. Muchas gracias por la introducción y las flores. Ya iba a retaliar porque tu intro es el mejor podcast con invitados. chinga. Es que los invito a este güey de que... Y le tiran, pero no, después de las flores ya no puedo decir nada. Y la neta es que es un gran podcast. O sea, yo desgraciadamente creo que soy parte de ese 80-20 en el sentido de que yo he visto muchos episodios. Y no le has picado suscribir. Y creo que... a lo mejor estoy suscrito, pero creo que no estoy suscrito. Yo lo voy a cambiar si yo puedo, tú también. Huevo, Roma, el Chile. Inmejorable. 1,000 millones dijiste, güey. Nada más como corregir. Ya van más. Hace poquito hice... Es que Facebook es una locura. Hace poquito hice pues es que se tarda en sacar los datos de los últimos años y me di cuenta que es una mamada la cantidad de views que se generan los clips, porque en YouTube ni siquiera estoy cerca de ese número, pero el pedo es Facebook. Pues está espantosa, güey. Está cabrón eso, güey. Es una grosería, güey. Siento que hay una como... Ya creo que está pasando, güey, pero hay una pequeña moda así como que ya nadie usa Facebook y luego dices, güey, no es verdad, güey. O sea, es una mamada. Nadie es muy cool para Facebook, ¿no? Sí, la neta es que Facebook, en mi caso, que yo mis redes las veo como un funnel gigante donde entra toda... La masa de gente es Facebook y después se acaba distribuyendo en YouTube, en Twitter, en Instagram y eventualmente acaban comprando mis libros, pero todo empieza en Facebook y luego de repente acaba goteando a las demás. ¿Tú tienes ya un arreglo actualmente con Facebook en donde tienes no un trato preferencial, pero eres una especie de partner de él como creador de contenido? De hecho, digo saludos a la gente de creación de Facebook, pero no. De hecho, cuando me desmonetizan la página a principio de año, que fueron 2 meses terribles para mí porque era mi principal fuente de ingresos, se resolvió ligeramente y ahorita estamos como... Ahorita, por ejemplo, subimos 5 clips al día y cada vez que un clip tenga amarillito, o sea, que ni siquiera es un strike, sino que es un warning, lo quitamos para no arriesgarnos. Ya, o sea, no te arriesgas a que llegue ayer borramos un clip que tenía como 4 millones de vistas en 2 días, güey. Se llama El peligro de la manga gástrica, que lo grabé con Adrián Favela, es correcto. La estaba reventando, salió en amarillo y fue que chingada. Pero pues es que ni para qué nos arriesgamos. Es que eso es lo que le están criticando mucho a Mark Zuckerberg. O sea, realmente se ha vuelto... ¿Es este discurso o no? Sí, o sea, está muy selectivo a la cuestión de censura. No terminas por entender realmente cuáles son las políticas. Y digo, yo hablo por encima, no me he metido tanto, no me he adentrado tanto. Seguramente en esas infinidad de letras viene, no te metas en esto, no hables de esto. Pero me parece muy selectivo. Ves contenido a veces que vive muy bien y no, digo, tal vez no está monetizado, pero vive muy bien a diferencia. Yo sufro de lo mismo. Realmente son muchos los meses, aquí está el buen Alan, que mi página ha estado desmonetizada. Y no, es terrible. Quería ver si tienes un consejo para salir de ese pedo. Mi forma de solucionar fue fuerza bruta. Saturamos a la gente de Facebook pidiendo ayuda porque realmente pues la página estaba en un crecimiento bien cabrón y es una fuente de ingresos gigantesca en el que ya no solamente dependo yo, sino mi equipo de trabajo. Cabrón. Y saturamos a la gente, nos dijeron que no se iba a poder y eventualmente se pudo, no sé cómo, o sea, siento que alguien me ayudó porque salen los strikes, pero la página está monetizada. Entonces, ahorita ni siquiera le quiero mover, güey. Entonces, cualquier cosita que pueda llevar un strike lo quitamos, especialmente en estos meses que es Q4, que Q4 es donde más se genera por
CPM y en e-commerce donde más se vende. Pero sí, digo, lo que pasa es que siento que Facebook está metido en tantos problemas que el departamento de contenido en México les importa un carajo. Un carajo, güey. Pero un carajo. Sí, claro, pero, güey, o sea, la locura es que se genera un chingo de dinero en este departamento, pero a comparación de lo que genera Facebook es una migaja, güey. Y de él dependen, pues, la vida de muchas personas. Y hay muchos creadores pesadísimos. O sea, por ejemplo, tú estás, güey. Está Wherever Tomorrow. Está Alex Montiel también. Sí, no, hay un... Gus Gris. Mucha gente me ha dicho que tiene ese problema con Facebook y no se ha consolidado un departamento. Y lo peor de todo es que los que acaban dictaminando si el contenido es monetizado, incluso si está arriba o no, es un algoritmo, lo cual es algo irónico porque a mí me mató el algoritmo y pues yo soy un entusiasta de algoritmizar todo, güey. O sea, se sabe. Y ahí me di cuenta cómo el tacto humano es muy necesario, pero cuando te llega a ti la chingada y dices, la madre, estaría chido que un güey me entienda. El criterio, cabrón. Y lo peor es que el algoritmo tiene muchos defectos, porque hay estas hipocresías en donde tienes, por ejemplo, a mí me desmonetizaron por hablamos creo que de hongos y de DMT. Fueron los 2 strikes. Y luego ves que hay páginas en internet que se llama Mi Vida en DMT o en Facebook que se llama Mi Vida en DMT. Y la diferencia es que solamente te la quitan o te la tumban cuando tu video se hace viral. O sea, si llamas atención, te lo bajan. Y luego, peor de todo, creo que a Poncho Enigris, no me acuerdo quién me dijo, le pasó que él hizo un TikTok en donde salía como que con un bigotito de Hitler y la gente por comentar Hitler le tumba el video. Totalmente, o sea, ni siquiera él estaba hablando del tema, sino que los comentarios, al tener esa instancia de una palabra peligrosa o sensible, te tumban y Sí. Me imagino que deben tener como filtros o etapas de gravedad, señales o banderas en donde van y Rusarín también está metido en un pedote con... No, es que tal vez todavía no está lo suficiente maduro el modelo de monetización de Facebook y tal vez no tienen tanta lana para pagar y es una estrategia para estar censurando. Claro que la tienen, pero... Yo daría un porcentaje de lo que se genera y yo creo que si todos los creadores nos ponemos de acuerdo, lo sustentamos nosotros. ¿Quién sabe qué esté pasando realmente? ¿Quién sabe? Que me gustaría irme a un tema un poco diferente de donde estamos, güey. Y es... Creo que es muy de nicho este tema. No, está bien, pero me gustaría aprovechar que andas aquí para preguntarte de algo que sé que sabes mucho, que es de la parte creativo y ponerlo, digamos, en balance con tu formación, que es en ingeniería, güey. Entonces, estos dos temas parece que fueran mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, o eres el ingeniero, que es el que es bueno en matemáticas desde chiquito, ¿no? O eres el creativo, el que le gusta escribir y todo, pero que odia todo lo de números, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo convive en ti estas dos partes? ¿Y cómo es tu niñez también en ese aspecto? O sea, preguntarte así como tal, ¿tú eres el niñito que decían, ¿este va a ser el ingeniero? ¿O eres el niño de, no, güey, se le nota que... No, yo desde siempre fui el ingeniero. O sea, siempre tuve una mente muy... Creo que influenciado mucho por mi papá, porque mi papá también es un amante de los números, es contador. Okay. Y mi mamá al revés. Mi mamá es más amante como del tema literario. Fue docente de no sé si español o alguna materia así. Entonces siempre tuve esa dualidad, incluso reflejada en el tema de mis padres. Pero siempre tuve este bichito creativo. O sea, yo desde chico... me acuerdo que, por ejemplo, me acuerdo exactamente de un ejemplo muy puntual que refleja como que estas dos partes. A mí me gustan mucho la parte de los números, entonces yo me acuerdo que tenía el FIFA 2005, yo tenía 12 años y yo no jugaba las temporadas, yo las simulaba y luego estaba teniendo el registro de los goleadores y el registro de las tarjetas amarillas y armaba una lista en una libreta que la sigo teniendo de temporadas y me acababa las 15 temporadas que era el FIFA y yo tenía mi goleador histórico del equipo. Entonces era como que esta parte obsesiva con los números y con los datos, pero también enfocada a ejemplos creativos o como que me emocionaba el hecho de, no sé, como de orientarlo a algo. Porque, por ejemplo, en mi carrera sí me pasaba mucho que había gente brillante. O sea, había gente... Yo en mi carrera entré de una manera muy prepotente, pues porque siempre me había en la escuela y me topé con gente que me daba varias vueltas en pensamiento matemático, güey, por así decirlo. Pero sí veía muy cabrón que su inclinación no tenía como que una causa. O sea, ellos estaban orientados a resolver problemas. De hecho, me acuerdo de una conversación muy brillante con un amigo muy brillante que me dijo eso, que a mí no me importa dónde trabaje, a mí nada más ponme a resolver problemas y yo estoy feliz. Y a mí eso era algo impensable. Para mí la programación y la matemática era una herramienta para expresar una idea después. O sea, para mí la matemática nunca fue un fin sino un medio. Y eso era como que lo que me distinguía de la mayoría de los de mi carrera y era también lo que me acababa frustrando, porque muchas veces, en especial en mi carrera, que es de ingeniería, te enseñan a ser... empleado de alguien más. O sea, mis proyectos de carrera, no, ¿sabes qué? Ve con esta empresa y dile que necesites y desarrolla un software. Y yo decía, güey, pues yo quiero hacer mi propio software, tengo mis propias ideas, ¿para qué tengo que ir a buscar ideas? Entonces es algo que me frustraba y ahorita lo estoy externando. pero siempre tuve como que esa disonancia que me hacía crear
sustentado con modelos matemáticos. ¿Y tienes alguna influencia, ya no de ingeniería, sino creativa en tu niñez? No sé si a lo mejor pensar en algún abuelo, a lo mejor pensar en... No, alguien muy cercano que haya tenido así una vida creativa, la verdad es que no. En mi familia, mi bisabuelo escribía libros de tauromaquia, Ok. poemas, poesía, así. ¿Te gustan a ti los toros? No, la verdad no. Y eso fue una gran decepción para mi abuelo porque mi abuelo sí era torero. Sí, cabrón. Pero a mí nunca es que yo me desmayo con la sangre, güey. Entonces Ya, no mames. Sí, no puedo. ¿Tomándotela te desmayas o como bien? Pero es una hipocresía porque me gusta la UFC también y hay sangre. No, Sí, pues, sí. de hecho sí te platicaba anteriormente de eso, pero pues, sí, también a mí me da mucha fobia ver sangre. Realmente no tolero ese pedo. Pero bueno, los toros sí es un arte que las antiguas generaciones lo tienen como muy preciado, cabrón. Sí. Pero sí. Sí, claro. Y digo, siempre tuve esa idea de ver en general ingeniería o todo como un canvas en donde yo pudiera plasmar algo. Desde los softwares que desarrollaba en mi carrera siempre eran para hacer algo. O sea, siempre lo que me interesaba más que el software era qué hacía. Claro, y lo decíamos en otra ocasión ahí, que a veces el sueño hace 20 años era voy a trabajar en Cemex, voy a trabajar en FEMS, y ahorita el moderno es voy a trabajar en Google, voy a trabajar en Facebook. Te pregunto también, porque estas son especies de tribus que pues en la ingeniería, a mí también me tocó mi formación profesional en la ingeniería. ¿Tú qué estudiaste ingeniería en qué? Ingeniería civil. Okay. Correcto. Y son tribus que de alguna forma son un poco pues, cerradas o envidiosas con los que son de fuera, ¿no? ¿Sufres tú una expulsión de la tribu, digamos, de ingenieros de software o no? No, de ingeniero de software no, pero en mi etapa de niño la verdad es que sí, siempre fui siempre me iba bien con todos, yo no fui bulleado, siempre era como, pues me llevaba bien con todos, pero no tenía como un grupo cercano de amigos o los tenía poco tiempo. Y siempre sí sentía que pertenecía con todos, como que me sentía identificado con todos. Y creo que se refleja mucho en creativo, pues por la diversidad de invitados. Claro. Y como siempre me madrean mucho que digo la frase, sí te sigo. O yo te sigo, como que... Y es real, güey. O sea, realmente me identifico con muchas cosas de profesiones que pueden parecer muy distintas. Y desde niño me pasaba eso. Y digo, guardo muy buenos amigos de ese momento, pero... Esa toma de decisiones, como también ese modelo matemático del que hablas, o sea, te deja lugar o cómo toleras la frustración en tu caso. O sea, desde chiquillo, el hecho de no poder solucionar un problema, ¿qué tipo de síntomas tenías? O sea, ¿cómo manejabas esto? ¿O cómo tus padres? Porque también es bien interesante esa dualidad de que tu madre explotara más otro lado y tu padre otro. Pero cómo ellos fueron enseñándote a manejar la frustración de que no todo te va a salir. ¿O cómo era con tu vida con ese concepto? Pues la verdad es que soy malo manejando tanto problemas personales como general. O sea, en general soy malo en las relaciones personales porque intento numerificar todo. O sea, sí siento que tengo hasta un algoritmo para ver con quién me junto para ver y está mal. Y me ha traído muchos problemas. A ver, detente ahí. O sea, no es como que lo tenga. Es yo como sé, pero sí le pones mucho... Hasta, no sé, una cuestión de porcentajes en pues lo que ponderas variables. Tienes estas variables y vas sacando números, o sea, sí. Lo cual está mal porque los números no le hacen justicia a la complejidad que hay. Bueno, al menos en mi cabeza no le hacen justicia porque no tengo Si tuviéramos una máquina de Turing, la cosa sería diferente. Porque ahí sí tendríamos la capacidad computacional de realmente reducirte a ti a un número y a mí a un número y a ti a un número. Aunque no le hiciera justicia a la complejidad, tu cabeza le valdría madre porque para él es como la pantalla de tu iPad que es Retina Display. Y no ves los píxeles de tan buena resolución que tienes, con suficiente capacidad computacional, pero bueno, mi cabeza... ¿En qué porcentaje entra tu feeling, güey? Tu instinto también, por ejemplo, al momento de contratar a tu equipo de trabajo? ¿Todo fue numérico a la hora de tomar la decisión de contratar a quien te apoya? ¿O hubo un espacio para me gustó esto? ¿O creo que aquí puede desarrollarse? ¿O le veo un potencial acá? Es que es una especie de mezcla entre los dos, porque hay ciertas variables que son cualitativas que yo las cuantifico. Entonces realmente es un acercamiento cualitativo hecho cuantitativo. Sí, Entonces es mucho de mi intuición. La verdad es que sí confío mucho en mi intuición. Me cuesta mucho trabajar en equipo y soy una persona que batalla en confiar en otras personas. Esa es la realidad y es un problema y una bendición porque eso me ha hecho sumergirme bien cabrón en todos los procesos, pero también ha hecho mi vida bien difícil cuando no debería ser bien difícil en muchos casos. Entonces sí soy una persona que confía mucho en su intuición e intento representar eso con números, pero sí creo que todo gravita en una intuición y en una obsesión de hacer que todo lo que haga tenga como que mi voz y mi sello
en una forma... En ese sentido, difícil que te arrepientas de una decisión que tomas. Sí, la verdad es que no me castigo mucho por mis errores porque siempre... Estás tomando en cuenta muchos factores para tomar las decisiones importantes de tu vida. Y eso es lo que siempre acabo yo diciendo. Si tengo los argumentos para respaldar por qué cometí el error, no tengo nada que enojarme. Y por eso, ahorita que estábamos hablando de Las Vegas, es el póker. Si en ese momento las odds estaban en mi favor y mi intuición me dijo que este güey tenía esto y me equivoqué, hice la decisión correcta. A largo plazo me va a acabar recompensando. Ese mismo acercamiento en la vida. Yo intento tomar las mejores decisiones, que es a lo que me refiero con el algoritmo, con la información que tengo. Y si me equivoco, pues digo, el algoritmo... Es más, hasta te enojas en el póker cuando de pronto pagas y sabías que no debías pagar una quinta color. Dices, güey, no debía pagar ese pedo. Y te sale y sabes que tu mano fue más por la suerte y por tu mal póker, cabrón. Y eso te repercute más en tu juego posterior, güey. Que tomar una buena decisión como tirar unas cartas o un par de ases, güey. Decir, me traen, güey. Este güey trae tercia, cabrón. Me pasó en Las Vegas al principio por culo. Foldeé una mano que no debía haber foldeado. Platícanos incluso con términos. Si tú sabes ese pedo, estabas under the gun, güey. O sea, era small blind. Habían subido un poco el big blind. Y yo había empezado, era una mesa de 1-3. Ok. Había empezado por culo con $100, lo cual... La neta es que cuando tienes cuando tienes tan poquito, te pasa esto, que dices, ay, le empiezas a pensar, y la realidad es que tienes que meterte con 300 para poder tener esa confianza de colear y que no se te hagan... Entonces, que es el tope de la mesa también. Ojo, no es 300 nada más porque quieras 300, es 100, 300, 100 mínimo, 300 máximo. Sí, y luego de repente hay unos que sí ganan más de 300 y sí se nota que empiezan a hacer los bullies de la mesa. Pero en ese momento, foldear era un as con algún número, pero eran del mismo palo. Y la neta, con esa cantidad y en esa posición y con los jugadores que habían 3 jugadores, debía haber hecho el call y me sale creo que el flush ahí encima. Digo, puta madre. Y me acuerdo, es un ejemplo que traigo fresco. Sí. Y ahí el algoritmo me dijo, colea, y por culo no coleé. Y... Sí, es correcto. Y hasta la fecha sigo enojado. Sí, un cabrón. Sí, entiendo, te sigo. Es muy feo ese pedo, carnal. Oye, Roberto, ¿y esto que dices que se te dificulta confiar, así como tal, creo que fue como lo mencionaste, que viene desde niño? Supongo yo que se vuelve, vaya, que le aprietas la tuerca con el factor de ser figura pública, convertirte en figura pública desde joven. Y que, pues, la relación con la fama no es intuitiva, ¿no? Es decir, no es intuitiva ni para las personas que te aman, güey. Mucho menos para los que quieren sacar alguna ventaja o algo. Cierto. Sí, digo, lo que acabó empeorando la cosa fue que con este acercamiento me empezó a ir bien. O sea, me dio todavía más huevos de más razón para decir claro. Entonces, por ejemplo, yo cuando ya no soy director creativo de mi agencia, me salí el año pasado. Digo, sigo siendo mi agencia, pero ya no ejerzo el puesto. Era inmamable, pues, o sea, es que soy terrible para trabajar conmigo. Es que, pues sí, güey, tienes mente. Pero puedes ahondar ahí como... Pues es que era mucho de... Y hasta la fecha sigo siendo. O sea, yo tengo una idea y no es que esté cerrado a nuevas ideas, sino que realmente para que yo haya llegado a esa idea ya la blindé de muchas formas. Entonces, sí, obviamente, si llegas con una idea que realmente le gana a la mía, intento realmente aceptarlo y tomarlo. Y me ha pasado. Por ejemplo, con Rosarín me pasa mucho. Rosarín, el vato, de repente metió unas ideas que me destruyen las mías. Igual, la madre, sí es cierto. Entonces, soy receptivo, pero también soy selectivo en quién me da esa crítica. Entonces, claro, muchas veces puedo aparentar como para ser muy cerrado y pues era complicado para mí ser director, pero ya no estamos ahí. No. Sí. Digo, me dio mucha cancha, me dio mucha experiencia. ¿Por salud mental, por una cuestión también de delegar ya, aprender, o por una cuestión de qué decides ya no ejercer ese puesto? Porque la etapa en la que estaba ahí era porque quería sacar mi tercer libro. Entonces quería no tener tanta presión de sacar contenido mientras me concentraba en mi libro. Y aparte, como mi agencia estaba empezando, es que yo tengo un proceso bien definido de cómo manejo mis fuentes de ingreso, que ahorita son mi podcast y mi tienda en línea. Mi proceso es empezar lo más punk posible, en el sentido de que yo hago todo. Una vez que hago todo y me abrumo, digo, ok, ¿cómo lo puedo sistematizar? Y lo empiezo a sistematizar. Y una vez que ya tengo un sistema efectivo, lo delego. Entonces yo delego procesos efectivos. Entonces eso hice con mi tienda, que ahorita está en casa de mis papás, y mis papás se encargan con los procesos que yo delegué, o sea, con las aplicaciones que desarrollé, ellas los corren, y hay gente que ahí trabaja en la casa para hacer los envíos. Con el podcast es igual. O sea, el podcast, hice un algoritmo en donde yo hubo un tiempo en el que creo que te platiqué el creativo pasado. Yo tenía un Excel en donde todos los clips que subía en todas las redes sociales los metía para ver qué tanto le había, o sea, qué tan bien le había ido o qué tan mal le había ido en la semana. Y con base a ese input generé un algoritmo
Que obviamente a lo que voy es que sí es muy de tacto, o sea, sí es muy cualitativo, pero lo intento yo cuantificar de qué clips son más virales. Entonces ahorita, por ejemplo, Adrián Marcelo fue al podcast, sacamos 10 clips y yo tengo ese tacto para numerarlos del 1 al 10, y el 1 siendo el más viral, el 10 siendo el menos viral, y eso determina su calendarización, porque el 1 va a estar en prime time, entonces... Y si latinas, o sea, ya general, tienes ese... claro. ¿Has metido la variable de potencial amonestación a ese Excel? Sí, ya también la te estamos jerarquiza incluyendo, de que no solo aviéntame los mejores, güey, sino los que puedo subir, cabrón. Sí, claro, Porque con base en esta experiencia sé que me vas a banear, güey. Sí, y eso ya lo hemos empezado a incluir, y también... pues hay varios factores que también se consideran. Obviamente el primer clip, aparte de ser bueno, procuramos que sea un poco más largo, porque si lo va a ver mucha gente para que se monetice un poco más. Así hay varias variables, pero sí recaen mucho en un tacto. Que ahorita ese tacto ya está empezando a ser delegado. O sea, ahorita Adriana, que es la que trabaja conmigo, ya está haciendo como que ese, con base a que vio un año cómo lo hacía yo, y ya tiene un tacto muy similar. Y si tú te metes a mi podcast, sí. los primeros clips normalmente les va muy bien. O sea, son de los mejores. Me llama la atención, una vez fue en tu espacio, no sé si fue en Cosas o si fue en un espacio que visitaste, pero lo compartiste en tu página y mencionas que te reditúa mucho más hacer una historia promocionando tu libro que cualquiera que una marca te pida que promociones por X tarifa. Sí. Y eso me sorprendió mucho. Para bien, digo, es una mamada, güey. O sea, me parece un modelo. O sea, aspirar a eso es como el benchmark de cualquier creador de contenido, güey, en donde, güey, pues, perdón, Ichibi, no. Sí. Me sale mejor promocionar mi libro que tu Buen Fin, cabrón. Es más auténtico, ¿no? Sí, de alguna forma totalmente. tú sabes que lo mejor de ti está ahí, está en ese libro. Primero que nada, yo no soy una persona que es bueno pretendiendo. O sea, si estoy molesto, se me nota que estoy molesto. No soy muy bueno ocultándolo. Y aparte... esto me ha permitido decirle no a muchísimas marcas. O sea, realmente las marcas con las que colaboro, no que salgan perdiendo, pero sí tiene que haber un presupuesto a invertirle, a asociar la imagen de la marca conmigo, porque realmente eso es por lo que están pagando, porque yo ya tengo el piso de, pues güey, tú como marca yo te voy a comparar con una historia de mis libros. Y la neta es que mis libros... venden un chingo, o sea, si hago una historia, pues es un producto que está muy relacionado con mi audiencia, tengo un margen muy bueno porque el libro es 100% mío, no tengo ningún proveedor interfiriendo en la marca, o sea, la tienda es 100% mío, las guías las compro a mayoreo, tengo la sucursal de guías en casa de mis papás, entonces es muy difícil ganarle a ese margen. Entonces eso me ha permitido tanto hablar de los temas que quiera hablar, que bueno, desde que Facebook se empezó a hacer también una fuente de ingresos grande, ya sí. Digo, seguimos hablando de lo que sea, pero ya no lo clipificamos, lo cual digo eso, pero la realidad es que sí lo tienes en el inconsciente, que puta madre, que voy a grabar. O sea, sí, pero en el podcast, que es la matriz, no te censuras. Sí, intento no. Pero, intentas no, pues sí, me llama la atención. Porque está metido en tu inconsciente esa... O sea, el hecho de idea. que pero, por ejemplo, antes sí abordabas temas que ahora, porque sabes que Facebook puede censurar, dices, no le voy a entrar. No, intento, es un combate, o sea, es una resistencia que siento en mi mente. Decir que no lo hables, pero yo estoy bordeando un tema en el que si me profundizo más puedo llegar a ser ya. Pero pues, la realidad es que intento ignorar esa voz, pero está la voz. Que sí, es no, definitivamente existe, y más con el precedente de que te estén tumbando videos, cabrón. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy sistemático en tu aproximación también creativa, entiendo. Yo, de escucharte en un podcast, justamente, yo siempre usaba la aplicación Evernote y la cambié a Google Keep, que ahora se llama Keep Notes. Súper cabrón. Mi vida, los últimos 6 años, está en Google Keep. Mis 3 libros están en Google Keep. Es una mamada. De escucharte decir eso, dije, pues la bajé, güey. Y ahora es donde yo también justamente hago mis notas, güey. Sé que llevas notas de lo que ves, de lo que consumes. Cuando estuvo aquí Diego Rusarín nos dijo algo muy similar también, güey. Que él también llevaba un registro de algunas cosas de lo que lo hacía de alguna forma, lo influía, lo hacía sentir, le despertaba alguna emoción, ¿no? Sí. Y esta aproximación sistemática me gustaría si nos la pudieras compartir para los que están, pues de alguna forma pensando en hacer su libro, su contenido, o demás. A mí esa aplicación me gusta mucho porque es una aplicación que no hay mucha fricción a la hora de se te ocurre algo, ves algo, o sea, no te tardas nada. Es una aplicación que está respaldada en la nube, lo cual me da más tranquilidad. O sea, si el día de mañana me roban el celular, no pasa nada, tengo respaldado todo. Y también es una aplicación que tiene un proceso de indexación muy buena. Tan buena que, por ejemplo, si yo agarro un libro y le tomo una foto y en el libro sale la palabra muerte y busco muerte, va a salir porque en la imagen sale muerte. O sea, busca dentro de la imagen. Okay. Lo cual está muy cabrón. Entonces, para mí eso es una mina de oro para cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita que estaba anotando lo del sobre, busqué en mis notas a ver si tenía alguna anécdota.
Y no encontré nada, la neta, porque no tengo una tag que diga anécdotas para verdad o mentira. Pero pues mi primer instinto fue buscar en mi base de datos. Y probablemente si hubiera buscado un poco más, hubiera encontrado algo. Entonces yo al principio anotaba todo. O sea, y eso es también algo que hago mucho. O sea, mi primer acercamiento es muy caótico y luego empiezo a encontrar como que patrones y empiezo a clasificar en este caso tags. Entonces, al principio anotaba todo. Después me empecé a dar cuenta que había ciertos factores en común de ciertas notas, entonces las empecé a agrupar. Y ese primer grupo fue mi libro creativo, en donde agrupé 100 ideas que como que la idea era el proceso creativo o observaciones que yo había hecho del proceso creativo de algo. Y esa materia prima se acabó transformando en mi libro. Yo anoté esas ideas en un Excel, que para mí el número mágico son como 100 ideas aproximadamente. De hecho, el libro creativo se llama 100 consejos para vivir a tu arte y no son 100 consejos, son como 107. Pero 100 para mí es como el número mágico. Sí. Entonces, para mí cuando llego al 100, como que, ok, ya tengo lo suficiente para poder hacer algo con estas ideas. Y esto lo saqué de David Lynch, que David Lynch dice que 70 ideas es un largometraje, un feature film. Okay. Entonces, para mí 100 ideas fue que, bueno, pues 100 consejos, 100 ideas es suficiente. No necesariamente conectadas entre sí. No, es más, sin conectar entre sí. Y ahora en el nuevo libro, mucho más dispersas que antes. Para mí, el proceso creativo de mis libros es muy curioso porque creo que es muy opuesto al de otros. Por ejemplo, a Maurice, que lo tuviste también desde hace poquito. Es correcto. Me invitó a su podcast y platicamos de cómo escribimos los libros y tenemos un proceso inverso. O sea, él empieza con un tema y con el tema desarrolla las ideas. Okay. Yo empiezo con ideas, escribo las ideas y después las leo y aprovecho que mi cabeza es una maquinita que le intenta encontrar narrativa a las cosas y veo qué chingados es el factor en común. O sea, tú volteas a ver una nube que no tiene forma de nada, pero tu mente no puede lidiar con esa sin sentido de la forma. Entonces dices, pues como que se parece a un perro. Bueno, yo hago eso con mis ideas. Entonces, en retrospectiva, le rezo que encuentre una narrativa y esa narrativa... Así salió el nuevo libro y así salió el creativo. O sea, ese ha sido mi proceso y... Pues es lo que te ha funcionado también. ¿Por qué cambiarías la forma de hacerlo? Sí, no. Y me gusta. O sea, se me hace divertido. No hay fricción. En la retroalimentación has encontrado que alguien... a la hora de consumir esto, que también ustedes como escritores es algo que no sé qué tanto toman en cuenta a la hora de moldear para su siguiente libro el estilo en el que van a escribir. En tu retroalimentación... ¿En tu segundo libro va mucho de lo que te dijeron en el primero? No, va... Es que y esto es algo que cambió, por ejemplo, con el nuevo libro. El creativo siento yo que sí tenía como que esta idea de querer escribir como los dioses de la literatura lo dictan. Y a este nuevo libro le aposté más a hacerlo a mi estilo. De hecho, hay un capítulo que... Creo que le puse el estilo mata la gramática, algo así. O sea, prefiero yo que sea algo que sobresalga, aunque sea mal en algunos sentidos. Berrosarín, como escribe. Sí, exacto. Él mismo lo dice, es caos para él, pero... Trump, güey, no te vayas. O sea, vete con un caso. Sí, Trump, la forma en la que tuitea, o sea, lo lees con su voz. Obrador. Creo que es algo nocivo si quieres juzgar a la obra por la obra. O sea, si el día de mañana yo no me conoce la idea, pues va a ser algo de que, oye, ¿qué pasa con este vato? Claro. Pero es algo muy positivo pensando en que le estoy escribiendo a mi audiencia. Entonces, la manera de conciliar esto, porque también me entendí que mis libros no son referentes académicos, mis libros son especiales de stand-up. Pues es lo que he intentado. Qué chingón. Es lo que he considerado en los últimos meses con esta idea. Y digo, lo hablamos en el creativo pasado, que dijimos que el formato del libro está romantizado, que nos llevó a la vera por decir eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que a lo que nos referíamos es que precisamente cuando tú dices autor, o sea, tú me dices autor y yo inmediatamente lo que asocias acá. Es como si te digo, escribo poesía. Bueno, eres poeta. La madre, espérate, no sé. O sea, como que ese peso intrínseco que tiene la palabra o el mote se me hace bien interesante. Y viene cargado de factores. Entonces es mamador, es poser. Hasta le asocias un estilo de vestimenta. O sea, vienen muy cargadas esas palabras. Y solemnidad, ¿no? Que eso a mí me asusta siempre. Y el problema también es que se le asocia al acto se asocia el acto con el fin y no como el medio. O sea, leer realmente es un medio para consumir información. Que hay libros muy buenos. Claro que hay libros muy buenos, pero también... Muchas veces la respuesta de las personas es lee más. ¿Lee qué, güey? O sea, qué chingados. No. Entonces, leer no es el fin. Y es el problema. Eso es los mamadores de los libros cuando nada más leen por leer. Que te dicen, lee más, investiga más, checa más. ¿Checa qué, güey? Dame algo, una pieza de contenido para que yo pueda
agarrar las ideas, y las ideas son lo valioso, güey. Entonces, para mí el formato del libro se me hizo bien interesante porque justamente me interesa como que descomponer el libro y publicar un libro que no tenga como que este peso o esta jerarquía, sino que sea un especial de stand-up. ¿Con qué huevo? O sea, por ejemplo, digo que soy conferencista y dices, no mames, pues vas a saber un chingo. No, güey. ¿Con qué huevos un vato? O sea, tú que te paraste a hacer stand-up y te sacaste cosas que se te ocurrieron, te paraste en un escenario. ¿Por qué no hacer lo mismo con los libros, güey? Es correcto, claro. Es lo que te digo. Entonces yo encontré un formato en el que me inspiré en el nuevo libro y ya lo tenía en creativo, que es los libros de los ad men en los 70s. Hay muy buenos ad men y muy brillantes. Creo que el Silicon Valley... ¿Qué es un ad men? Un ad men son directores creativos, pero la diferencia de los directores creativos que a mí me tocó a lo de los 70s es que en los 70s había una cantidad inmensa de presupuesto invertido para ese sector. Cierto. Que se compara con Silicon Valley ahorita, que ahorita la gente que más gana dinero son los programadores. Lo de Mad Men, ¿verdad? Ajá. Entonces, por ejemplo, Mad Men, el personaje principal, que es Don Draper, está modelado con un güey que se llama George Lois, que ese güey fue una de mis influencias para los libros. Que le caga que le digan que es el Mad Men original, porque el vato dice que estaba más guapo y no sé qué chingados. Sigue vivo hasta la fecha y a mí se me hace un genio. Pero yo leo un libro que tiene uno específico que se llama Damn Good Advice for People with Talent y se me hace genial, güey. O sea, es un especial de stand-up. Y es como una forma muy... no sé, muy... pues como de la forma en la que Trump tuitea. O sea, le pones una voz y es más que nada como un riff de conciencia o un especial de stand-up que un libro como que académico. Y es algo con lo que a mí me interesa experimentar y jugar, güey. Y a fin de cuentas, todo lo que yo escribo está en un contexto creativo. Y a fin de cuentas, todo lo que yo escribo incluso se contradice entre sí mismo. Porque la creatividad es algo que no puedes, por más que intentemos, o con los programados que tengamos este sono romántico, no caben los números. No tenemos la capacidad de que quepan los números nosotros como seres humanos. Entonces lo que yo hago es hacer manuales de jugadas. O sea, es como si tú eres un quarterback y tienes un Hail Mary, tienes una corrida. Para mí hay varias jugadas dentro, por ejemplo, de creativo que se contradicen entre sí. Pero esa es la idea, porque hay ciertas cosas que aplican para ciertos casos y ciertas personas y ciertas cosas que no. Entonces, en lugar de intentar decir de que no, yo tengo la verdad absoluta y estos libros muy serios, digo, ¿sabes qué? ¿Por qué pretender tenerla, cabrón? Es buenísimo eso que dices, que la contradicción aparente no es mutuamente excluyente. Lo que decías hace ratito de hoy una aproximación para del tema desglosarlo o al revés, darle una forma a este aparente caos, pues no es que una sea la correcta o una incorrecta, sino la que te jale a ti, güey. Hace poquito estaba pensando en eso y me voy a poner programador, pero el paradigma que rige muchos de los softwares que se desarrollan es un paradigma que se llama el paradigma orientado a objetos, que básicamente lo que consiste es que tú creas un objeto programacional que tiene ciertas características y tú generas instancias de ese objeto. Hay instancias de ese mismo objeto exitosas que son distintas. O sea, por ejemplo, imagínate que generas el objeto perro. El objeto perro puede tener el pelo chino, el pelo café, puede tener 3 patas, puede tener 4 patas y sigue siendo perro. Lo mismo es con el éxito en la carrera creativa. Realmente lo que yo te estoy vendiendo son instancias de éxito replicables. Que hay más instancias que se contradicen, claro, pero yo te estoy vendiendo una que a mí me funciona. Entonces yo te vendo como una receta. Y para mí eso es la creatividad. ¿Es un método? ¿Dirías que vendes de cierta forma también un método a través de creativo? Vendo un manual de jugadas, güey. O sea, vienen varios métodos calados. Me gusta. Vendo, es como si yo Tom Brady, o no que me comprara con Tom Brady, pero un quarterback te vendiera su libro de jugadas. Eso es lo que yo estoy vendiendo. Y hay jugadas que yo volteo a ver y digo, la neta yo no las haría. Por ejemplo, hay un capítulo en creativo que se llama Trabaja mientras todos duermen, que es una cita de Mike Tyson que dice, yo entreno a las 4 de la mañana porque me motiva a saber que mi oponente está dormido. Eso es una jugada que apliqué en Ciudad de México en marzo y no la vuelvo a aplicar en mi vida porque acabé desgastado, güey. A ver, tú yo a las 4 de la mañana. No, pero trabajé tanto, güey. Yeah. En 3 semanas grabé 40 capítulos que me acabé volviendo demasiado repetitivo. Entonces, claro que estoy contento que lo hice porque me hizo crecer bien cabrón, pero no lo volvería a hacer, güey. Entonces, esa jugada para mí en este momento no aplicó. Sin embargo, para ese Roberto se aplicaba. Y eso es la creatividad, güey. Son instancias de éxito replicables, no son verdades absolutas. Y eso es, de hecho te dije al principio, que es lo que me molesta, que muchas veces se me juzga por los capítulos como si fueran verdades absolutas y no son, güey. No, güey. Y más que nada porque están en un contexto creativo, güey. Eso tienes toda la razón, güey. Creo que se juzga así como de que este güey dio una máxima cuando tú estás platicando, güey. No. Y ese es como... No debería ser como el riesgo de clipificar, que está con madre esa forma en la que lo mencionas. Verbo. Porque también es algo que y me imagino también eres tan cabrón que lo dices como para posicionar algo que tú también, de cierta forma, el hecho lo hiciste. O sea, empezaste a clipificar mucho antes que otros lo hicieran, cabrón. Sí. ¿De dónde tomas como modelo? ¿A quién veías? ¿Fue una influencia en Estados Unidos? ¿O qué creador de contenido te marca
Porque para mí sí también es un sello que te persigue, te lo he dicho también en tu podcast. O sea, Sí. ¿esto de dónde lo tomas? El primer clipificador de podcast que yo conocí fue Joe Rogan, pero él solamente lo hacía en YouTube. Yo vi un área de oportunidad bien grande en los podcasts porque había podcasts brillantes, muy buenos, pero daban 3 horas. Entonces, si tú te querías acordar de algo que dijeron en el minuto 46 con 30 segundos, estaba muy cabrón. Si tú lo encontrabas y lo querías compartir, estaba bien cabrón compartirlo. Entonces, a lo que le faltaba a los podcasts era un sistema de indexación compartible. Y esos son los clips. Los clips es, ¿sabes qué? Yo te voy a indexar la conversación que tuve por si te gustó solamente esta parte, la puedes compartir, güey. Lo cual generó un impacto bien cabrón y generó que el podcast creciera exponencialmente. Y aparte, el ojo con el que... para mí el reto en el podcast es hacer, y siempre parto de esta idea, es hacer que una conversación de 2 extraños sea interesante para un tercer extraño. Y tengo la fe de que eso funciona porque así funcionan las películas. Estás viendo la historia de unos vatos inventados. Vatos que no existen. ¿Por qué chingados estás 2 horas ahí viendo la historia de 2 pendejos ficticios? Bueno, si las películas funcionan, tú puedes también hacer que una conversación sea lo suficientemente proyectiva para la escucha para que se identifique. Bien, cabrón. Entonces yo siempre parto de la idea de que la conversación tiene que valerse por sí sola independientemente del invitado. Incluso, por ejemplo, cuando invito a un invitado bien pesado, intento no clipificar algo que sea para su nicho, sino que intento abrirlo al público o encontrar la manera de framearlo para que sea compartible con todos. Creo que muchos entrevistadores se equivocan en intentar hacerlo para sus fans, y yo lo hacía al principio, y te estás perdiendo de una... Que esa es otra también de las ciertas críticas que tienes como recurrentes de que tienes muy segmentado quiénes te interesa entrevistar, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, un perfil o hay segmentos o ya se pueden ver bien las corrientes, los luchadores de los peleadores, mejor dicho, porque luchadores no. Es diferente decir luchador. Sí, se ofende, loco. Casi me parte mi madre cuando le dije luchador porque odia la lucha. Pero está esa línea. Y después, pues tienes también tus conocidos cercanos como Pepe Madero, como el buen Rosarín. Tú que también eres sí, que también creo que ya con 3 visitas lo he hecho. Y me despierta también atención si en algún momento llegas a aceptar porque sabes que te conviene. También dices que tomas decisiones como mucho tomando en cuenta números. Sí. Hay, me imagino, ofrecimientos en este mundo que conocemos. Claro. Tengo a este invitado. Realmente está a tu alcance. ¿Te interesa, Roberto? O sea, ¿cómo tomas la decisión de quién va a estar ahí? Ya soy un poquito más selectivo. Antes sí era más abierto y fue mucho el año pasado. Y de hecho el nuevo libro lo abro con un capítulo sobre la pirámide de Maslow porque me identifiqué. Claro. Y creo yo que cuando trasciendes el 4º nivel de la pirámide, tus métricas de éxito se vuelven más cualitativas que cuantitativas. Y eso me pasó. Entonces yo ahorita estoy buscando... Yo prefiero tener una conversación chida con alguien que conozco, hacer el esfuerzo de investigar a una persona desde cero, porque es una chinga. Sí, investigar a una persona desde cero para ver si conectamos y se puede armar una relación duradera en el sentido de podcastísticamente hablando. Para mí México fue eso. Para mí México fue tirar un chingo de semillas, primeras conversaciones con todos y a ver con quién conecto para armar segundas partes acá, güey. Pero no era tu objetivo principal. Claro que era mi objetivo principal, güey. Sí. No mames, claro. O sea, mi tirada... Sí. Eso está bien cabrón, lo que estás diciendo. Sí. O sea, fue también como una primera tirada de semillas a ver qué germina, güey. Sí, algunas me imagino no te quedaron ganas de que germinaran. Algunos pues no voy a repetir, ¿verdad? pero hay unos que sí. Hay grandes amigos que hice a raíz de ese viaje a Ciudad de México. Pues a ti te conocí en un podcast. Sí, la neta también... A Rosarín lo conocí en un podcast, a Mayer lo conocí en un podcast. Está cabrón. Se vuelve como un hasta método de atraer lo que realmente es un imán también que tienes como creador y también con ese sesgo de que es difícil que tengas me imagino que con la retroalimentación que tienes y la cantidad de mensajes que tienes como ya un blindaje invisible de pues no necesitas nuevos amigos. Me imagino que lo último que quieres, güey, es como crecer. Y más porque has declarado constantemente que no es lo tuyo, tal vez la socializada. Sí. Pero yo te he visto y que te desenvuelves con madre cuando te sientes en confianza. Cuando es gente con la que me siento en confianza y cuando también estoy bajo ciertas influencias de ciertas cosas. Ahí facilita. Okay. La realidad es que yo uso mucho el alcohol y otras cosas para desenvolverme mejor y es algo que no creo que sea muy sano ni muy sostenible, pero pues también lo hago a veces. Pero sí, la verdad es que siento yo que el año pasado sí era mucho de crecer el proyecto, números. Y ahorita, la verdad es que ahorita en este momento me siento cómodo con el público que tengo, me siento cómodo cómo está el podcast y ya no busco tanto vamos a ir a no sé quién para ver si no sé quién me da 30 minutos. Digo, si es alguien al que admiro bien cabrón, por ejemplo, Julio César Chávez, me encantaría hablar con él, lo haría, güey. Pero ya no es tanto por el número, sino porque realmente es como por ejemplo, fui a Las Vegas a hablar con Brandon Moreno porque para mí es un tipazo y lo considero ya un muy buen amigo.
Pero por él sí estaría dispuesto a hacer un viaje, porque es más, o sea, obviamente es un podcast muy exitoso y cuando se conjugan los dos, pues lo aprecias. Pero también es un gran sujeto que me da mucho gusto hablar con él y por ese tipo de eventos sí lo haría. Si me dieran a lo mejor alguna conversación con alguien que no, o sea, que me va a hacer crecer, pero no sé si se va a armar tan buena conversación, probablemente ya no lo haría a comparación de antes. Entonces, ¿cuál ha sido el momento en el que más no que te traicionó, pero que en la prejuzgada te llevaras una sorpresa cuando hablaste con alguien? Que dijeras, madres, güey, o sea, también aquí me di mal, para bien y para mal, carnal. ¿Algún ejemplo en donde dijeras, no me va a ir tan chido? A mí me ha pasado en televisión con invitados que dices, tu puta madre, güey, ¿por qué me mandaron a este güey? Pero qué tanto. Y luego de pronto es madres, güey. Pero qué tanto los investigas. O sea, bueno, sí, si eso es en serio, pues se hace una pauta y te la mandan con días de anticipación y ahí viene como la biografía, que los productores, la neta, es que la sacan de Wikipedia, pues son artistas y la madre. Pero sobre todo en Adrián Marcelo, de pronto van comediantes con los que tienes una cierta idea y te llevas otra sorpresa. A mí no me... Digo, en mi caso yo no escojo los invitados. Sí. Tú sí eres el principal filtro. ¿Nunca te has llevado una sorpresa de alguien que dijeras... Ay, no, güey, porque la neta es que como los investigo tanto exacto, antes... o sea, realmente sí. la invitación parte de que sabes que quieres que esté ahí por ciertos temas, cabrón. Incluso la construcción de la plática parte de respuestas previas que ellos han dado. Entonces, sí, aunque no esté, por ejemplo, muy afín a sus ideas... Claro. Es interesante. Entonces ya. Y también la neta es que el invitado respeta que tú respetes su carrera. Bien, claro. Yo me he dado cuenta de eso. O sea, en lugar de preguntar cosas genéricas, parto de respuestas para llevarlos a territorio nuevo y siento eso. Y eso a su vez me ha traído que buena vibra en ese caso. Entonces es una mezcla de los dos. Tanto que yo escojo los invitados como que los investigo mucho. Sí he visto muchos que empiezan como que muy cohibidos y luego como que se empiezan a soltar. Por eso ahorita estoy mucho con el podcast de 2 horas. Ahorita los creativos me gusta que duren 2 horas porque siento que es una plática que tienes que empezar a cocinar y ya de la 1 en adelante ya es ahora sí la plática buena. Entonces a lo mejor hay veces en donde yo empiezo algo tímido o limitado, pero si dura el suficiente tiempo es una buena plática. Cuando me la cortan en 1 hora sí digo que ay güey, qué hueva. Por ejemplo... Pues con Samuel García, de hecho, que ya es gobernador, tuvo un podcast muy apresurado la vez pasada que duró 1 hora y me dije, ay, güey, qué hueva que me lo cortaron cuando apenas iba a empezar como que a fluir mejor. Con Adal Ramón me pasó lo mismo. Más que nada, los de 1 hora son los que me frustran. No lo ven como podcast, bandido. Yo también... Es que lo ven como ponerle play, ¿no? Sí. No, pero... No sé puntualmente a ellos, pero me refiero a... Eso a veces pasa, ¿no? Que... El filtro cuando a veces te he dicho... Dudo que entienda el formato podcast. Sí. Y hay gente que realmente piensa que viene a un formato en donde tiene que contestar y se callarse. Y no, este es profundo, carnal. O sea, buscamos que nos des de más en tu respuesta, güey. Me gustó, ahora lo dijo Tim Dillon, un gran estandopero, que fue, acá es el día del podcaster, güey. Ya ves que está la onda de que ahora cualquiera tiene un podcast y lo quieren así como jugar a menos. Y el vato dice, güey, les caga tanto a muchos, güey, porque está muy cabrón que no puedes recaer en los escritores. Sí. Dice, entonces que alguien te aguante una conversación. Se cae el personaje. Es que se cae el personaje. Y por eso lo interesante es después de la hora. Porque ya se cayó el personaje. Como haya sido, güey. Y créeme, carnal, eso es algo bien cierto. Porque a tu espacio, te digo, he ido 3 veces. Y con la pura retroalimentación, no necesitas tapar el sol con un dedo aquí, cabrón. Con la pura retroalimentación que recibes en el primero y en el segundo, vas condicionado al tercero. Y así mismo al segundo. Y el que vayas con un script a la media hora y por el estilo que tienes también, créeme, lo dejas atrás, güey. Empiezas sacas eso y eso es por eso la pulpa de ese podcast. Y me imagino que atentó contra muchos métodos de entretenimiento y mucha industria. Pues me imagino ahora que mencionas la escritura, un podcast a veces, por ejemplo, yo preferiría hoy por hoy un podcast con Matthew McConaughey que una película de Matthew McConaughey. No sé si me explique con esto. Ojo, o sea, si la película va a estar con madre, venga, es Matthew, güey, o sea, chingón. Pero hoy por hoy creo que después de todo lo que he visto de él, si me vas a aventar un chick flick, una mamá de esas de él, mejor aviéntame un podcast de 2 horas y media. Es una máquina en podcast ese güey. Yo creo que va a ser el siguiente gobernador de Texas. Ojalá, cabrón. Seguramente. Eso es muy querido. Sí. Oye, y no me quiero salir de creativo, güey, porque quiero también que nos platiques de tu nuevo proyecto, de tu nuevo libro, pero antes de eso me gustaría ahondar en esto, porque la palabra creativo de alguna forma es una palabra que como los americanos le llaman buzzword, ¿no? Uh-huh. Así como innovación, blockchain, o sea, muchos términos como estos. Y se asocia como a motivación, ¿no? Sí. Sin embargo, tu aproximación la veo que es totalmente distinto. No es de échale ganas, inspírate. Es muy práctico, güey. Y sobre todo el
el título completo, como dices, que es, digamos, para vivir de tu arte. Entonces, que hablemos un poco también de la parte productiva y de la parte de viabilidad comercial, güey. Sí. Y me gustaría empezar por la parte de viabilidad comercial, si no tienes bronca. Sí, digo, el nombre creativo me gusta mucho porque es una ironía, la verdad. O sea, es un podcast de creatividad que se llama Creativo, o sea, y tiene un logo que se parece al de su primo, o sea, es lo menos creativo posible. Sí. Y me da risa porque Conceptual. Desde que lo saqué, la realidad es que saqué el logo así porque yo veía la portada de mi libro como una camiseta que le estaba poniendo y como en ese entonces estaba de moda Supreme, dije, después se la puedo cambiar por Patagonia y empezar a jugar con el logo. Y también es mucho jugar con esta idea de que lo que importa no es la forma, es el fondo. O sea, al fin de cuentas no me importa cómo se vea el creativo. Lo que importa es que se vea creativo. Le puedes poner la tipografía que quieras, no importa, güey. Y es algo que yo he sido muy fiel a lo largo de toda mi carrera. Empecé con artículos escritos, nadie me leía, bueno, migro al blog. El blog ya no se consume tanto, me interesa más el podcast, bueno, migro al podcast. El podcast ya no se consume, migro al holograma, lo que sigue, güey. Me gusta mucho eso y lo admiro mucho de ti, Roberto, que no estás casado con el formato, que creo que es redondea con lo que decías hace rato de la gente que lo lee, porque se enamoran del formato. Sí. Y a ti te he visto brincar. Y como en alguna ocasión escuché que decías que a ti, por ejemplo, te encanta la palabra escrita. Y luego decías, oye, güey, pero pues tuve que brincar a videos. Pues brinco a videos, güey. Sí. Y tuve que brincar a podcast, pues brinco a podcast. No estás casado, digamos. Exacto, Te no es el formato, encariñas con los el formatos, mensaje, ¿no? pero no eres aprensivo, güey. Pero tienes que dejarlos atrás 100% porque entiendes que para tener una carrera creativa longeva, o cuando menos en mi opinión o en mi caso, el fondo no es negociable. O sea, por ejemplo, lo que a mí se me hace interesante, para mí no es negociable. O sea, yo realmente lo persigo y es la base de mi intuición. Porque si lo empiezo a negociar, pierdo yo mi intuición porque ahora dependo de la intuición de alguien más. Y para mí eso sería un pecado capital porque es la base con la que he construido mi carrera. Pero la forma en la que distribuyo ese fondo para mí es 100% negociable. Y eso lo entendí desde el artículo escrito que me ha tocado varias veces en donde lo he visto explícitamente ejemplificado. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en prepa, un profesor de programación, que le mando saludos, Antonio, escribió un artículo sobre un caso de corrupción en Monterrey con la entonces alcaldesa que había desarrollado una aplicación que había costado, que había costado no sé cuántos millones de pesos. Sí. Y él hizo una investigación brillante, güey. O sea, el vato, teniendo el background programacional que tiene, se aventó una búsqueda de juiz de dónde estaba registrada la aplicación, se dio cuenta que la página tenía 3 meses de haber existido, rastreó a la empresa, se dio cuenta que la empresa se había constituido hace muy poco, analizó el código fuentes, rastreó las clases que salían en el código fuente y se dio cuenta que lo que estaba analizando era una carcasa que habían comprado por $100, $200 y lo demás no funcionaba. O sea, era un botón hueco, güey. Y todo eso te lo ejemplificaba en un artículo que escribió brillantemente. Entonces yo leo eso y digo, no mames, termino el artículo, tenía un comentario de su mamá, güey, que decía que chido. Y fue que no mames. Entonces le pido permiso, le digo, oye, ¿puedo hacer este artículo video? Hago el artículo video y se hace una bomba. Entonces ahí entendí bien, cabrón, de que, güey, la forma es 100% negociable. O sea, lo que importa es el fondo, a fin de cuentas. O sea, la idea se mantiene interesante. El chiste es encontrar la carcasa, la envoltura donde lo puedes presentar. Entonces, para mí eso fue el logo de Creativo, que la neta ya me encariñé, ya no creo que se lo cambie al libro porque pues ya está así, ya el nuevo libro ya tiene otro logo. Pero... No mames, con esa pinche aplicación sí me acordaste de esa. Sí. Y como que bien guardadita en la cultura de Monterrey, como que no muchos hacen pedo de eso, no sé por qué. Y hasta se puso fue una locura, güey. Sí. Sí. También se operó, ¿no? Con el erario. Pues eso dicen, güey. Pues sí, no las tenía tan grandes. Pero bueno. Ya no tengo esa información. Bueno, ya no quiero tener otra vez problemas con Margarita. ¿tuviste pedos? No, porque luego saqué un video que se llamaba Margarita contra Ivonne, que fue como mi primer video de política, y se hizo muy grande y como que... Sí, es que empezaste con todo nunca tu tuve carrera. contacto ni con Ivonne ni con Margarita, pero la gente que lo rodeaba se me acercó y se sentía hostil el ambiente, la verdad. Sí. Y luego una vez fui a San Antonio, en San Marcos, y me topé a Ivonne en los outlets. Y como que la vi y dice, no sé si me vio o no, pero tuve esa anécdota. Pues por eso son políticos, compadre. Sí. No, por eso son políticos. Y se vale reinventarse también, porque como decías, empezaste con política y ahorita no te vemos ya tan cercano a la política por decisión propia. No, de hecho le huyes al tema. Sé que no te faltan ofertas de gente que quiera... Y eso lo hablaba también, no me acuerdo, lo vi con Ricardo Pérez, pero no me acuerdo dónde lo dijo, que me llamó mucho, chance lo dijo en Creativo, pero no me acuerdo en dónde, que el güey decía que cuando empiezas tu carrera como que buscas ser muy incendiario
Y luego una vez que ya dices, pues ya es que ya intentas alejarte. O sea, yo ahorita no, por ejemplo, con el día que nos mentaban la madre, yo ni siquiera me metí, güey. Yo igual. me alejo y... Dale, güey. Sí. Yo, de hecho, quería cambiar de opinión. De hecho, leer está con madre. O sea, paz, Leer güey. es la mamá. Sí, sobre todo cuando se saca de contexto el clip. Sí. Que también, pues digo, ahí también es una ironía porque lo que yo acabo aprovechando para que se viralice el clip me acabó dando en el culo, lo cual es un riesgo que es... Sí, pero después ves, por ejemplo, que ahora los editores de estos sitios digitales como Milenio, El Horizonte, SDP, Animal Político, son gente que consume el podcast y que inmediatamente están casa-clics. O sea, ellos los miden con números. Exacto, o sea, ellos nos están pidiendo, dame 500,000 visitas a la página, ClickPage, ya. Entonces, estos güeyes se dan cuenta que cazando estos clipsitos y sobre todo en podcasts tan virales, pues está en la fórmula para seguir manteniendo su trabajo. Sí. Entonces, no está muy lejos que estos medios digitales vivan de notas como este tipo o de lo que ahí salga, ¿no? O sea, sí. Realmente está empezando a tener un valor tu espacio y te lo platicaba ahí muy, muy cabrón. A mí en época de política me tocó precisamente por saber tu contexto y tu historia decirle a un chingo de políticos ni lo intentes, güey. O sea, no sé con cuánto tengas que llegar y créeme, güey, entre más le llegues, güey, el vato le va a pensar mal, güey. O sea, más... Y se lo vas a querer dar en cash, güey. Y créeme, le va a sacar a eso, güey. Lo maneja una agencia. Ni lo intentes, güey. Créeme, en esta elección el vato no le va a entrar a nada. Y es más, ni siquiera tuve que preguntarte, güey. Sí. O sea, es también parte de dar por hecho cosas que son parte de tu ideología, cabrón. Y sí. Que también hacen que mucha gente te admire entre... Y es una ideología personal que es mi propia construcción de mi... Pues de lo que yo veo como algo exitoso en mi persona y sí, güey, digo, hay gente, hay agendas contradictorias dentro. O sea, tú, por ejemplo, tú colaboras más con... Totalmente, con cualquier persona. Me encanta la adrenalina. Y yo respeto mucho, yo respeto mucho eso. Sí, o sea, se me hace interesante. No, exacto. Yo sé que sí respetas eso. Realmente, o sea... Y ojalá cambie este pedo pronto. Digo, salgámonos de ese tema, pero aquí estuvo Pato también. Nos dejó varias reflexiones interesantes y de un güey, pues que... pues no tiene necesidad de robar y también a veces te intriga ver qué podrían hacer estas personas sin ese afán también, güey, de desviar 40 millones en un pinche puente, güey, o robarse unas colchas y subirle 500 pesos a cada una de ellas, güey. Sí. O sea, son cosas muy... Esto de la aplicación, te digo, me encendió mucho porque me quedé pensando en eso y fue una super mamada, güey. O sea, es un piquete de ojos, güey, en donde, ojo, es la pinche llanta por la que pasas en ese puente y te arruina el día, güey. A mí hoy en día, güey, pasar por un bache y va a decir gente, te estás mamando, güey, eres un pinche exagerado. Y a mí me puede mucho, güey, pasar por un bache y decir, puta madre, o sea, ¿con quién me desquito, güey? Y el pedo es que llegas al trabajo y le hablas mal al de staff, güey. Sí, claro. Porque con él te estás desquitando. Y es una pinche cadena, güey, en donde pues, nada más dame armonía, güey, en la ciudad, güey. Y nadie me la provee, güey. Claro, sí. Políticos, güey. Nada más proveen armonía, güey. Salgámonos de la política si no tienes problema, güey. Vámonos de ahí. Y regresemos a lo creativo, güey. Para salirnos de bronca. Por favor, güey. Hay algunos aspectos, como te digo, que vi que son prácticos, que son, por ejemplo, en cuanto a habilidad comercial, vi 1000 fans, ¿no? En cuanto a contenido, vi sobre neutralidad, güey. Sí. En cuanto a poder ser productivo, vi de procrastinación, que hablas mucho. ¿Qué área te gusta más? ¿Crees que es más vital? Digamos, para alguien que va comenzando, güey. Para alguien que va comenzando, yo creo que lo más importante es agarrar mucho esta ideología punk de sumergirte en todo el proceso para entender todo el proceso y después partir de algo que puedas delegar. Porque lo que acaba pasando es que muchas personas, por ejemplo, tienen canales de YouTube exitosos que les podría ir bien, pero por tener un proceso creativo no sano, no le sacan lo suficiente. Entonces, ahí tienen que hacer una técnica de depuración para ver quién realmente debería estar agarrando rebanadas del pastel, porque no puede ser que vendas, no sé, 100 pasteles al mes y no te dé dinero. O sea, ¿cómo puede ser posible? Entonces, la forma de resolver eso es analizar el proceso, ver dónde están los cuellos de botella, ver dónde están las ineficiencias, y para eso te tienes que sumergir en el proceso de perdido un ratito, o cuando menos entender para que no te hagan pendejo. Eso es clave, que no te hagan pendejo. Y una vez que tengas como que ese tacto, generas un proceso creativo mucho más sano que te permite probar baratamente. Y cuando pruebas baratamente, a lo mejor que le inviertes, no sé, el chiste es probar lo más barato posible para hacer una maquinita que tú le metas 10 pesos y te regrese 11. Y cuando tengas esa maquinita barata, la escalas. Así funcionan los anuncios en Internet. Los anuncios en Internet, tú generas una prueba, le inviertes poquito dinero. Si esa prueba se vuelve una maquinita en donde te regresa más dinero de lo que le metiste, aunque le estés metiendo 100, 200 pesos al día, lo escalas y así se generan ahorita los grandes negocios en Internet, güey. Hay gente que se dedica al dropshipping, no sé si todavía, pero en su momento, que lo que hacían era cazar productos
que estuvieran vendiéndose bien, hacían un anuncio ficticio, veían la interacción que tenía ese anuncio ficticio y con base a ese input generaban un negocio que ni siquiera tenían inventario. Y se metían... Yo soy un güey que le he visto TikToks de ese tipo de recomendaciones. Y son reales, cabrón, lo que hace esa banda. Me da un chingo de hueva y no lo entiendo muy bien, güey. Que miren, aquí está la aplicación, en este es el costo. Sí, es puro sacar márgenes. Me pierdo. Y es esta idea de que es difícil y por eso no todos acceden, pero también yo sí vivo mucho bajo la idea de que la chinga vale la pena. Claro, o sea, la chinga que me aventé registrando el primer libro y te digo, no mames, qué bueno, güey. O la chinga que me aventé con el podcast, digo, no mames, qué bueno que la hice, güey. Porque si no, vives en una chinga perpetua que no te reditúa igual y aquí el crecimiento es exponencial. Y para mí, con mi forma de trabajar, eso es la mejor forma de hacerlo. Empezar lo más punk posible, sumergirte y entender el trabajo que involucra el proceso integral creativo de lo que vas a hacer. Y una vez que tengas ese tacto, dices, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí me va haciéndolo, esto no. Donde digas que no, empiezas a delegar, a contratar, pero ya con ese tacto para que contrates un güey que no te haga pendejo. Y eso para mí es la clave. Me llama la atención lo de que no te haga pendejo, resaltas mucho en eso. ¿Has tenido una experiencia en donde alguien haya abusado de tu confianza, Roberto? Al revés, o sea, me da coraje gente, por ejemplo, en mi carrera se da mucho que los programadores se pendejean a la gente porque... ¿Qué te dio ojo? Porque para la mayoría de las personas la computadora es un ente mágico, güey. Es una caja negra. Sí. A mí, por ejemplo, me pasa con un carro. Si a mí se me descompone mi carro, pues ya viste con el diésel. Yo qué chingados voy a saber, güey. Le echó diésel a un carro de gasolina. Entonces, rentado. Hazme la buena, güey. Alegadamente para la empresa de... No, te mamaste, güey. Sí. Para los carros soy un pendejo. Ahí sí me podrían estar pendejo. Pero afortunadamente lo que me dedico no tiene que ver con carros. Si tuviera que ver con carros, claro que me clavaría. Claro. Y me haría una pistola. Sí, pero son cajas negras donde ni siquiera entiendo la dificultad o complejidad de lo que te estoy pidiendo, ¿no? Entonces, el no tener ese tacto abre mucho la puerta que tú le digas a un programador, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, la aplicación, güey. Pues la aplicación, tú ves y dices, no mames, un botón y se ve todo bien bonito. Seguramente es un chingo de jale. No, pendejo, es un template. Es un template que este carnal nada más compró por $200 y te la vendió, güey. Y eso pasa mucho en esta industria. Sí. Pues, y me da coraje, güey. Ya. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, ahí me acordé haciendo pequeño hincapié lo que decías de la máquina donde le metes 10 pesos y te da 11, del podcast justo donde fuiste creativo, que le preguntabas a Adrián, ¿sabes Facebook Ads, güey? Y pues contestaste que no, güey, que no sabes Facebook Ads. No, güey. Y yo dije, pues, deja tomar un curso, güey. Y fue lo primero que hice, güey, en ese momento como tal, porque era igual no tenerle miedo a, pues, acercarse a parte del proceso. Al menos mucho de la formación que yo tuve de emprendimiento, pues, era la contraria, ¿no? Era un... No, güey, tú tienes que ser el jefe y delegar. Y contratas a gente que te haga todo. O sea, y ese era como que el objetivo máximo, ¿no? Al que puedes aspirar. Está bien interesante eso porque sí, lo comentaste un poquito al principio, pero el modelo aspiracional de las jóvenes se ha ido reduciendo bien cabrón. O sea, dijiste, de empezar a querer trabajar en un Cemex, después se volvió en una empresa más chiquita, después se volvió en un startup y ahora se está volviendo el ser un influencer, que a mí se me hace terrible la palabra influencer, por lo mismo es como si yo te digo, ¿sabes qué? Soy famoso. ¿Qué, güey? Sí. ¿Cuál es tu jale? Soy famoso. No mames. Es como... También la palabra youtuber confunde el medio con el fin. Es como el chiste de Meme Science, güey. El chiste que tira Meme Science. Estaba viendo que se fletó a Open y el vato dice, soy TikToker. Estaba en el escocés y el vato dice, soy TikToker. Para los que no saben, TikToker es lo que hacemos los güeyes que no tenemos un jale de verdad. Una mamá así dice, güey. Y sí, güey. O sea, aspirar a eso también está cabrón porque si no tienes un flujo constante de fuera, güey, realmente no te puedes dedicar a eso, güey. Y lo más triste es que la neta no acabas construyendo una audiencia que te pueda garantizar una carrera longeva porque más que ser fans tuyos son fan del formato. Bien cabrón. A la gente le gusta ver morritas bailar, ver vatos bailar y es fan del formato. El día que hagas el formato se va la gente, güey. Sí. Entonces cuando le apuestas más al fondo y le apuestas más a la diversificación de formas para manifestar el fondo, empieza a tener audiencias más leales. Y ese modelo yo lo saqué de los autores. O sea, los autores Tim Ferriss, Ryan Holiday tienen estas audiencias que son fans de ellos. Sí. Y para mí esa es la mejor forma de modelar una carrera creativa, generar, apostarle más a la idea de crecer lento y seguro que rápido a lo pendejo. Y pues yo llevo 2 años acá, güey, o sea. En tu agencia, por ejemplo, todo lo que nos platicas de lo que se deriva del concepto que tienes de creativo y la palabra y todo lo que forma parte de ti, estas campañas para las marcas que contratan tu agencia van impregnadas con toda esta filosofía. O sea, realmente, pues supongo que es obvia la respuesta, sí. Pero
¿podrías platicarme o ejemplificar con una campaña que dijeras, hice todo esto o un caso de éxito que tengas con una marca? Porque hablabas de piquete de ojo de programadores. Sí. Y en agencias, pasa carnal, también, no sí. mames, güey. Vender un Instagram Live en 60,000 pesos es la especialidad de muchas agencias de San Pedro que cobran la renta del edificio y el elefante blanco en el que están, güey. Es que el problema es que hay una y es algo que te das cuenta y también se aprovechan de la gente porque hay una falta de entendimiento del influencer marketing, que es también una palabra unas palabras que me reempujan. Porque es muy nuevo, es muy nuevo. Sí, Yo le llamo embajadores de marca. Pero ¿te cae influencer marketing o te cae marketing? Me caga influencer marketing. Ok, El marketing se me hace bien. Me gusta, la neta, se me hace interesante. O sea, a mí el marketing, yo admiro a los admen. Bueno, pues Ryan Holiday. Ajá, pero y esta nueva tendencia del marketing sí me zurra, o sea, me caga cabrón porque ahora el marketing se está intentando vender como algo positivo. No es algo positivo, güey, es algo chistoso, algo chido, pero no es positivo. Sí, George Lovis era una pistola, pero no se estaba vendiendo como un filántropo. Cuando tú te vendes como marquetero y aparte filántropo, ya me perdiste. Si eres marquetero, eres un hijo de la chingada y te respeto por eso, güey. Soy bueno en ser un hijo de la Y tienes chingada. credibilidad. Güey, me por volaste ser- la mente que... No, Es cierto, güey. es cierto. Hoy justamente me di cuenta que Mad Men se llama así porque es un ad men, güey. Sí. O sea, el Mad es un juego de palabras también, ¿no? Yo no me he dado cuenta, también me acabas de No volar la seas cabeza. mamón, ahorita, güey. sí. Mamaste, güey. A ver, Vamos. Mad Men. Sí, sí, seguro. Es que Debe ahorita ser dijiste un así, ad men, güey. Me quedé la pinche idea de que yo te dije un qué y me dijiste un ad men. Sí. Tú estás diciendo ad men, un nombre de publicidad, de Sí, de advertising, güey, ¿no? Advertisement, sí. Y Mad Men se llama así por eso, ¿no? Debe ser. Debe ser. Te mamaste. Debe ser un güey. juego de palabras. Teoría de conspiración. Bueno, me asocié a una idea, perdón que te interrumpa, carnal. No es la primera ni la última vez. Entonces, por ejemplo, en la serie Mad Men, que está muy romantizada, pero por ejemplo está George Lovis, que si fue real, Ogilvy, que también es uno de los marqueteros más famosos Sí. de los 70s. Esos güeyes eran unas pistolas y no se vendían como filántropos porque tampoco me quieras picar los ojos tanto, güey. Sí. Entonces yo respeto el advertisement como disciplina, pero no es algo filantrópico. Es más, es algo que chulada que es lo algo- separes, güey. Ah, claro. Qué chulada. A mí me pierden bien cabrón cuando se empiezan a vender los marqueteros como te estoy haciendo un favor. Pero no me digas que no viene toda una oleada de marketing emocional, güey. Sí. O sea, es un marketing con Claro, güey. propósito. Es más, ya es un marketing que está migrando al uso de tecnología, pero sobre todo a conectar con este tipo de agendas con las personas. Consumismo romántico. Sí, de eso, comprar el güey. viaje, comprar la Puta experiencia. madre, güey, y- las y marcas. es- Sí, en el libro Sapiens precisamente hablan mucho sobre la idea de cómo los viajes son un constructo romántico del consumismo. Y dice, Claro, cabrón. dice que no, de ahí lo- No, sí, que otro no tiene video viral sentido. tienes ahí Sí. si dices que los viajes están hiperromantizados. dice que compadre. el vato dice que no tiene sentido que si te casas con tu pareja te salgas de tu tribu a ir a una tierra extraña a ver a qué chingados te encuentras. No mames. Que Hacer 2 horas de Ajá. fila para el Taj Mahal, güey. Sí. Vete a la verga, Sí, sí, güey. sí. Y te vas a un McDonald's también a comer allá, güey. Claro que está romantizado ir a viaje Eso, también, el güey. meme el de construcciones intersubjetivas que hizo bien famoso nació de una ¿Eso? frustración de eso. Sí, estábamos hablando de Bali y la gente que se para a tomar fotos con un espejo, no sé qué chingados. Lo platicas con Alan, ¿no? Lo platicamos con Sí, Alan, sí. sí, sí, y güey. decíamos, no mames, es una mamada. Pero a lo que voy es que a mí el marketing se me hace una herramienta muy útil, pero a mí me pierde, y a lo mejor es algo personal, pero pues a mí me pierde cuando se vuelve filantropía, no se alinea con mis valores. O sea, ahí se me hace una hipocresía en muchos sentidos, porque ya tiene que, para mí el marketing es una herramienta que se puede orientar a cosas externas. A mí ya cuando me marketeo a mí como persona, a mí rompe un poco como mi línea. ¿Le sugieres, por ejemplo, desde tu agencia como asesor, digamos, ya no eres el director de ella, pero obviamente pasa por ti mucho de las campañas? No, la realidad es que ya no estoy involucrado. O sea, Ok, yo nada. me salí. Pero en su Eres momento... por socio ejemplo, y Yo desarrollé los procesos creativos internos. En su momento, las campañas que llegaron esos años, yo estaba involucrado. Hay campañas que la neta me gustaron mucho. Hay campañas que se quedaron en ideas que estaban bien cabronas y después no se armaron, que me frustran. Pero lo que a mí me dio esa etapa de estar como director creativo es precisamente ideas para poder implementar a mi propio proyecto. O sea, los clips salieron de una junta que tuvimos internamente de que cómo hacíamos que un producto llegara a más gente si era muy largo. Bueno, hacemos los clips. A la madre, también aplica conmigo. Y así empecé a agarrar varios a la madre, también aplica conmigo. Y llegó un punto en el que dije, güey, tengo que aplicar esto. O sea, ya, y está cabrón porque me permitió experimentar con otras personas y con entes apartes a mí estas ideas que habían estado en mi cabeza un buen rato porque ya había publicado el creativo, y me di cuenta que algunas funcionaron, algunas no, algunas son más para mí, algunas son para marcas, y ese conocimiento me permitió regresar al podcast y aplicar todo y jaló, güey. Tanto lo de Facebook Vaya. Ads como lo de los Vaya clips, que jaló, como todos esos formatos. Pero ahorita intento la verdad que la agencia sea algo separado a mí. Yo ya desarrollé el proceso, ya delegué y ahorita estoy en otra Qué chulada, cabrón. cosa. Platícanos si se puede del nuevo libro, güey. O sea, si tienes fecha ya, sí, qué tanto llevas del proceso, güey.
A mí de veras me sorprende ahorita que decías como el tema por encima, como todavía no entiendo bien cuál va a ser tu visión o cómo vas a abordar. El nuevo libro lo tengo escrito desde el año pasado. Okay. Antier terminé el diseño editorial. Chingón. Entonces ya está. De hecho, me fui de fiesta, lo celebré. Entonces ya el libro... Te vi con Rosarín echando ahí. Sí, el libro ya viene muy pronto, o sea, en menos de... ¿Ya nos puedes compartir el título? Todavía no. Todavía no, porque quiero compartirlo en un live que se viene próximamente. Que digo, estoy dando como quiera un chingo de premisas, no había dicho eso, pero pues ya es cuestión de semanas, güey, la neta, para sacar el libro. Y es algo que también ya... es algo que me consumía mucho porque... Y no me había dado cuenta hasta ahora que lo terminé. O sea, cada vez que yo estaba haciendo algo que no era trabajar mi libro, me daba una cruda instantánea. O sea, podría estar... obviamente si me iba a tomar con unos amigos, estaba que puta, güey, debo terminar el libro. Ya, güey, obsesivo. Pero incluso en podcast, o sea, por ejemplo, yo podía estar en este podcast o grabar un podcast de creativo e inconscientemente decía que, oye, güey, o sea, qué chido, la neta, pero tengo que terminar el libro, güey. O sea, es que el pedo es que para mí los libros... Los míos son como son especiales de stand-up, son retratos de quién soy en ese momento. Entonces ya siento que ese Roberto ya es del año pasado. Entonces ahorita siento cómo se va desactualizando. Entonces me urge sacarlo ya antes de que esa versión se pierda completamente de mí. ¿Y cuándo sales de tu zona de confort? O sea, realmente en todos estos procesos que nos platicas, ¿hay mucho de eso? ¿O dominas tanto lo que haces que termina siendo la chinga lo que es el estrés de este proceso? ¿O realmente tienes pensado en un futuro hacer algo que digas es completamente fuera de mi... Pues sí, no te construye el hecho de a veces decir, no mames, güey, voy a hacer algo que has soñado siempre, que en verdad te saque? Para mí el empezar a grabar videos fue algo completamente contraintuitivo. O sea, mis primeros videos me daba tanta pena salir en cámara que me ponía lentes oscuros, güey, porque no quería que la gente me reconociera. Y era terrible. Y para mí fue un proceso doloroso, ojete, en el que yo sabía que era la decisión correcta, como el póker. Yo sabía que era la decisión correcta, entonces la tomé, pero fue incomodísimo. Lo mismo me pasó con las conferencias. Yo realmente nunca busqué ser conferencista porque a mí la motivación no me agrada. Para mí la motivación más pura es el ejemplo. Y eso es como que la idea que yo intento transmitir. Y realmente las conferencias fueron un accidente. O sea, la gente me invitaba a ven a hablar y pues bueno, cobraba. Y así me empecé a hacer una carrera de conferencista. Y de repente fue un mame porque, güey, un año que di más de 100 conferencias, güey. Ay, güey, o sea, bueno, me mamé. Un año di como unas 80 conferencias. En total, en toda mi vida he dado más de 200 conferencias. Un chingo. ¿Cuánto dura? Como 1 hora. Ok. Sí. Y así conocí todo México. O sea, casi... Es más, yo creo que nada más me falta... Guerrero de estado de conocer y todo lo demás lo conocí por conferencias. Qué mamada. Entonces, pues las conferencias en su momento fue salirme de mi zona de confort. Tuve una etapa de poeta, fue salirme de mi zona de confort. ¿Cuál es la que sigue? Me encantaría también meterme al mundo del stand-up. O sea, creo que es una... no lo quería mencionar yo, pero yo también creo que lo harías perfecto. Es una transición natural porque me interesa un chingo. Ya tengo el callo de estar en escenario. O sea, no me pongo nervioso en escenario. Ahora me falta formalizarlo, porque también mis últimas conferencias o mi etapa de conferencista al final ya eran como bits, la verdad. O sea, eran como que una historia que tenía a lo mejor alguna moraleja positiva, o algún ejemplo chingón, pero pues tenían este elemento de comedia. Por ejemplo, trataba mucho en las conferencias una experiencia que tuve con Miguel Bosé, en donde lo conocí con Farid Diak. Sí. Y pues platicamos sobre cómo lo conocimos en su cuarto de hotel y no sabíamos qué esperar, no sabíamos si iba a salir en bata o sea, qué iba a pasar. Digo, Miguel acabó haciendo un tipazo y le mando saludos. Y me encantaría grabar un creativo con él. Pero pues ese condimento de la comedia, cuando empiezas a escuchar la risa que a ti te pasó con la cotorriza, te das adicto, güey. Claro, y a mí me pasó y fue de que no mames. Y cada vez le metía más comedia, hasta que al final de cuentas ya tenía yo timeado dónde iba a tener risa, entonces se volvió un pseudo. Timeado también le metiste el Roberto Martínez risa por minuto, sí. Pues que lo hacía tantas veces, güey, que ya sabía. Ya notabas, claro, patrón. Y lo trataba mucho como comedia. Por ejemplo, Louis C.K. lo que hacía mucho, que estaba bien cabrón y lo empecé a hacer yo en conferencias, es que el güey, su beat más fuerte, en lugar de ponerlo al final, lo ponía al principio para forzar a que todos los demás beats tuvieran que darle el kilo, güey. Entonces ponía lo más pinche al final, cuando realmente pones lo más pinche al principio, güey. Sí. O por ahí en medio para que se disfrace un poquito. Coincido con él en que atrapar al público al inicio puede resultar o redituar más
que dejarlo más pinche al final, güey. Sí, bueno, creo que al final, al principio no pones lo más pinche, lo pones como en medio. Es como un disco. Es que correcto. El 1 es una buena canción, la 2 también, la 3 también, y ya la 4, 5 y 6 como que ya... Pues estaría chingón verte. Yo ya me imagino la cantidad de personas a las que les generaría una expectativa muy cabrona el verte en ese formato. Pero eso es lo más... porque bueno, la neta no sería bueno. Ella, o sea, tienes que lidiar con ello. ¿Qué es lo que tú estás lidiando pues también estoy ahorita? lidiando con eso, pero no hay nada más chingón que eso. Sí. Por eso te preguntaba eso de salir de zonas. Ahora, hoy tuve una reunión, una mesa de expertos, la segunda con Madisa, y trabajo con ingenieros, y para eso tengo que capacitarme. Y neta me nació grabar una historia donde... Qué chulada los ingenieros, güey. Ustedes dos sí, son una mamada. Realmente a mí como también carente de estas competencias que tienen como solución de problemas y como pensamiento crítico, viéndolos de fuera, güey, es una capacidad bien cabrona también, no solo en el tema de resolución de problemas. Un buen amigo ingeniero me dice, los psicólogos no valen verga. Ajá. O sea, el vato, su orgullo, obviamente tiene ese broma, güey, pero dice, realmente yo no necesito un psicólogo, Adrián, al chile, güey. O sea, en mi mente la tengo tan... Es ingeniero industrial, güey, la madre de las ingenierías, según él, y la chingada. No, pues, o ingeniero en administración y la... Pero el güey... No, pero pues ha de tener todo su pinche inconsciente plagado de represiones que... Güey, eso sí, lo ves de afuera. pasa, yo sí. como psicólogo digo, no ejerzo, bien, pero sí, güey... sí. Tanto No él mames, me vato. pendejea así en el sentido de, güey, No no, mames, es tan importante lo que te pasa, ni tus demonios, ni tu mamá, ni esas mamadas. Sí, no, lo importante es el reporte de Excel. No, pues no, No chingues, tanto güey. así, sino él es más lógico, güey. Eso también me asombra No, la entiendo, capacidad entiendo. que tienen los ingenieros también de a veces oprimir lo que no importa tanto y también ponderar, güey. Pues pero hay está un- siendo numérico en tu Hay un mente. pedo Sí. también que yo sí estoy súper en contra. No por tu compa, güey, pero sí lo veo en muchos colegas ingenieros, güey, que enaltecen un chingo el soy ingeniero, güey. Lo usan como si fuera un título nobiliario, güey. Que, por ejemplo, en inglés no existe. A nadie te vas a referir como Engineer Suárez. güey. Carnal, O sea, yo tuve que cambiarle el nombre a mi empresa, La Domo, por también idiosincrasia y hábitos y costumbres de ingenieros. Son los más mamones, güey. Si piensan que los doctores son mamones, váyanse a ver los ingenieros de Ternium, güey. Si no cumples con el ideal de lo que debe ser un proveedor que también es ingeniero, alguien te pendejean de la forma más que cabrona del mundo, es güey. lo que te decía, es un complejo, güey, para mí. O sea, Sí, y los ese ingenieros. pedo, y hasta dentro de eso, que es lo más absurdo de todo, güey, de que a mí díganme ingeniero, pobre el que me diga licenciado, ¿tú qué tienes, vato? O sea, sí. no mames, Es güey. complejo, ese ya también es un complejo. Pero sí es que creo que puede llegar a ser admirable para mí, que no poseo esas cualidades. Creo que pues, también se vuelven muy admirables cuestiones que dices tú, qué chingón, güey. Eso de registrar, de cuantificar cosas que no lo son, güey, que no son cuantitativas, güey. Eso que dijiste de lo de... hace algunos años hice un video sobre el problema educativo en México y me acuerdo que usé de referencia una investigación de un profesor, creo que de la Universidad Autónoma de México, no sé dónde era el profesor, le debo el nombre, pero ahí debe estar el video en YouTube. Y el güey hablaba precisamente de eso, o sea, descomponía el problema educativo. Y uno de los síntomas que decía que tenía el problema educativo en México era que más que verse como o sea, la educación más que verse como el fin de aprender más cosas, era un proceso transaccional para alcanzar una vida mejor, para ganar más que la persona que está aquí en la calle. O sea, lo veías como una puerta, como un acceso. Entonces él decía lo mismo, que güey, es una mamada que en México yo creo que es el único país en el mundo que el título universitario trasciende el ámbito académico. Y me pasa, o sea, yo en mi colonia entro y el guardia me dice, ¿qué onda, Inge? O sea, es ingeniero, güey. Y es una mamada. Y eso habla de muchos problemas que hay en el país, porque la educación se ve Es más que ilustrativo. como un medio para alcanzar más conocimiento, como un fin para llegar. Sí, el mismo Estatus. albañil que le Es dice que estatus, Arqui al exactamente. contratista, güey. Sí. Y el contratista también a veces fue un A maestro que veces lo es hizo con contador, madre, sí, güey. sí, Sí, o sí, sea, sí. Arqui. Porque Sí. también va implícito esta onda de superioridad de que, ok, debe ser Arqui, güey. Sí. Si me está dando instrucciones y me está diciendo qué hacer, debe ser arquitecto, güey. Claro. Oye, me quiero salir tantito de un tema porque lo traigo medio presente también. Por favor, carnal. Vi, por ejemplo, estaba viendo el podcast que te aventaste con el Loco Arreola, me encantó, güey. Estuvo chido. Y lo hacen... De hecho, el loco lo saqué de este podcast. Sí. Aquí Sí, lo veíamos. Hay Gracias por el varios. crédito, Sí, pero neta te sí. mamaste, Digo, es güey. de los pocos podcasts que consumo. La verdad es que no consumo muchos podcasts completos, pero me aventé el de Rosarín, el de Odín. Nadie el de que haga Loco, sí. podcast consume podcast. Sí, No, ya le digas, hasta no le los digas del tantos, foro. ¿no? No le digas a la banda. Yo sí consumo clips, la Sí, neta, sí, que los clips sí, Los se clips, me... Sí. Sí, no, a nosotros igual, güey. Como preparación, por ejemplo, para cuando vino Al Capone, güey, que hice, pues ver huevo. que hizo en creativo, ¿no? Pero bueno, estaba viendo ese podcast, me encantó, güey, cómo platicaste ahí con el Loco. Y luego, por ejemplo, mencionaba, no, es que Conor McGregor cuando fue con Tony Robbins. Y yo dije, me dio curiosidad, deja buscarlo, güey. ¿Lo buscaste? Sí, lo vi, güey. Estuvo chido, está con madre, Te pero... dije lo de Inner Peace, ¿no? Exacto, Sí. sí. Y lo de apostar todo, ¿no? Sí. Que era lo que decía Conor Hayes.
Pero luego dije, no mames, güey. Tiene menos vistas que Roberto y el Loco, güey. O sea, y está Conor McGregor, o sea, de la UFC una locura, con Tony Robbins, no New York Times bestseller, güey. Líder de la PNL, güey. Sí, entonces empiezas ahí a ver como pues la dimensión, güey, de lo que estás haciendo, que, o sea, es muy fuerte, güey. Como te digo, al principio lo menciona, para mí lo eres, güey, el entrevistador con más impacto en México. No, gracias, güey. Y como, ¿qué sientes en esa parte, güey? De alguna forma, pues ya te conviertes en memes, güey. Sí, de alguna forma hay un fenómeno cultural y de alguna forma, güey, la palabra intrínseco, güey, sí, a la gente asociada conmigo y creo que lo usé erróneamente, aparte, sí. Ya me regañó Rosarín también hace poco. Pero pues de eso se trata también esta onda, güey. Ese impacto emocionalmente en ti, ¿qué repercusión tiene, güey? Porque debe tener la parte de peligro de, ay, güey, de que lo que estoy diciendo tiene impacto. Debe tener su lado negativo, sin duda alguna, también, güey. De pues, peso, güey. Ansiedad, cabrón. Sí, sí. La verdad es que por el formato por el que me hizo conocido, estoy agradecido que sea así. Por ejemplo, si me hubiera pasado esto con los videos que me pasó en Nuevo León, la verdad es que sí llegó un punto en el que cada video que sacaba sobre el tema político era puta madre, como que sentía una responsabilidad. Sí. Ahora con el podcast, pues realmente estamos ejerciendo un ejercicio dialéctico y sí hay mucha diferencia en hablar volteándote a ver a ti y a ti, a voltear a ver a la cámara. Entonces, por ejemplo, los errores que tengo se me digo, ya no tanto, pero sí se me perdonan más porque se entiende que es en una conversación y no es en un discurso persuasivo. Entonces, en ese sentido, para mí fue una aliviane. Ahora, pues también, pues digo, efectos pendejos, pues no puedes ir a un lugar a mamarte o no deberías, ¿verdad? Pero sí, digo, la neta también lo que ha pasado es que el proyecto creció tanto en pandemia que no he tenido tanto el dimensionar el efecto calle, que ahí es donde te empiezas a dar cuenta. Me pasó en Ensenada que yo estaba cenando, fue hace como a principio de año, estaba cenando de hecho, el día que me tomé la foto del meme, el de las papitas no me pican. Después fuimos a cenar ahí a un restaurante. Y, güey, ahí fue donde me empecé a dar cuenta de la cantidad de gente que veía el proyecto. O sea, en Ensenada, un lugar donde yo nunca había ido, de repente la gente se paraba, sentada conmigo, me empezaron a perseguir una camioneta, güey. O sea, me asusté un poco, pero era una morra que se bajó llorando. O sea, sí fue... bueno. Para mí fue algo... El señor de Austin, ¿verdad? Era el señor de Austin. Sí, seguro no te subes. Para los que... Ese es comentado para los que vieron el previo. Sí, es cierto. Tengo un secreto. Pero... la neta es que a mí lo que me ha dado mucha tranquilidad es no meterme a ver mis comentarios, no meterme a ver lo que piensa la gente de mí, enfocarme mucho en mantenerme fiel a lo que a mí me gusta, recibir crítica de gente cercana. O sea, si este güey me hizo, oye, carnal, a lo mejor este canal lo escucharía. Si un vato random en un comentario me mienta la madre por ponerme cualquier... Entonces, es eso. La clave es ser selectivo con la crítica, porque tampoco es sano encerrarte en tu propia burbuja porque te pones tan cerca del árbol que se te olvida el bosque. Sin embargo, tienes que ser selectivo con la gente con la que pues dejas que te critique, güey. ¿Con qué intención viene a veces una crítica de alguien que vio un clip? O sea, ¿qué tan profunda puede ser una crítica de alguien? Es que me pareció, tendría que ser con muchas pinzas en este clip detecté esto, pero pues no sé, una crítica muy profunda tendría que detectar una tendencia en tu contenido que sabes que, carnal, está pasando esto, güey. Que pues realmente no le veo yo como un área de oportunidad muy marcada, que eso es otra cosa muy cabrón de tu espacio. O sea, el audio competitivo, güey. Las tomas competitivas, güey. El clipeo competitivo. Incluso juegas también, he notado, güey. Por eso te lo dije de rebane de si Adriana trabajaba en multimedios, porque veo que también los clics van orientados muchas veces. Por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, güey. Sí. Está con madre porque después lo escuchas y no es justamente a veces nos pasamos de la línea porque a fin de cuentas pues es un proceso es un proceso de experimentación en el que tienes que salir un poquito de la línea. Pero pues sí, para mí y no sé si lo dije ahí en creativo, pero para mí es un proceso de que está particionado. O sea, para mí la creación es un espacio sagrado en el que intento oprimir, como te dije, la voz de qué es lo que puedo hablar y qué no. Y una vez que se termina la conversación, entra la pinche máquina de exprimirlo, güey. Así empezó, de hecho, todo. O sea, era una ironía porque yo quería dedicarme a la creación de contenido, pues me caga grabarme, no me gustan las historias, no me gusta estar todo el tiempo documentando. Entonces, para mí la forma de solucionarlo fue grabo piezas macro de contenido y las calendarizo en la semana y así estoy presente todo el tiempo sin estar presente. Claro. Lo cual, si te dedicas a escribir libros, es una maravilla porque yo puedo estar escribiendo mi próximo libro mientras estoy activo en redes sin realmente estarlo. Para mí eso fue también como el switch que di desde el año pasado en decir, ok, sí me beneficia mucho estar presente, pero no quiero estar presente. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, mediante este formato. Y así empecé a experimentar con los clips y sí ha sido
Que ha sido un formato que la neta pues para mí me queda ideal y ahora que ya ni siquiera, o sea, yo no sé ni qué se subió ahorita, ya estoy completamente alejado de ese proceso y para mí es algo que si tienes tus robotitos andando, güey, si tienes tus maquinitas andando, tu agencia, el mismo creativo también empiezas, está muy cabrón y neta es para admirarse y felicitarte, cabrón. Y pensando ahí, digamos, en la parte también donde, como te decía, de fama, güey, de impacto, de todo, de alguna forma, obviamente estás haciendo el proyecto para que tenga el mayor impacto posible, pero este impacto, no sé si a lo mejor estoy insistiendo en algo que nada que ver, güey, pero no tiene también su lado de ansiedad, de angustia. Sí, digo, es que siempre que me quejo de esto me suena como que tienes la cabeza en el culo. Tiene ansiedad. Y sí, ajá. Pero pues la realidad... Güey, qué chido que toques ese tema. Pero está cabrón. La realidad es que sí pienso más en salir a espacios públicos, timeo mis visitas a centros comerciales. Y más ahorita porque, por ejemplo, estaba hablando con Fernanfloo hace poquito que le cayó a Creativo sorpresa en el capítulo de Juan Guarnizo. Y ese güey, pues fue es uno de los creadores con más suscriptores del mundo. Tiene 50 millones, no sé cuántos, es una locura. Y hablamos sobre el tema del reconocimiento. Y el güey dice, ahorita la neta estoy muy feliz porque la gente que me pide foto es porque es gente que o conoce mi carrera o porque lo hace de una manera más respetuosa. Cuando está cagante es cuando estás de moda. O sea, por ejemplo, ahorita con los memes sí está cagante. Desde que la foto, ahí te puedes parar como el meme. No, güey, no me quiero parar como el pinche meme. Güey, vi que un vato te estaba grabando y fue inevitable. Me dio mucha incomodidad, güey, que te estaba diciendo lo de la construcción intrasubjetiva. Y dije, pues, güey, seguramente no está pasando el mejor... No creo que a Roberto le fascine este pedo, güey. Los memes me dan risa, la neta, y qué bueno que pasen porque hace que mucha gente pero me conoce. Grabes, o sea, pero interactuar, socializar, nunca se me ha dado y ahora... Yo nunca he sido de llamar la atención. A mí no me gusta llamar la atención en un círculo social. Y ahora sí me pasa mucho que sin quererlo lo hago. Entonces la realidad es que, pues... da un antro por la pandemia en general porque no voy a salir. Tengo años sin ir, güey. Sí me la pienso más cuando salgo. La verdad es que nunca he sido tampoco muy de salir, pero pues te mentiría también si dijera que me vale igual madre. O sea, prefiero... Eso que dices de moda, güey, está bien cabrón. A mí espejeo porque me pasa que gente llega y me dice, puedes mandarle una mentada de madre a mi amigo, güey, o puedes insultarlo, güey. O sea, no buscan que sea ni siquiera un saludo. Entonces empecé a hacer eso de que, ya quedó, grábame. ¿Qué onda, carnal? Tu mamá es una puta. Ojalá. Así matan raza, ¿no? Sí. O sea, pues quieres que insulte, güey. Pues tu mamá es una puta y ojalá te mueras de cáncer pronto. Ojalá, madre. Ahí está el insulto, güey. La banda así de que... le subiste. Pues ahí está. De que ahí está, o sea, también me gusta jugar a veces con la mente de las personas. Me pasó ayer también. Ya no tenía ropa, güey. Tenía 3 años sin comprarme ropa. Tuve que ir a comprarme ropa, güey. Y me caga la gente pasivo-agresiva, güey. Al chile eso es lo que menos soporto. ¿Sabes? Tú que me puede mucho, güey. Y una señora que le tocó servirme la comida me dice, tú eres el del canal, ¿verdad? Y yo, sí. Y yo, sí. Ahí me toca trabajar, señor. Me dice, qué bueno. Yo no lo veo, ¿eh? En la casa no se puede ver eso. La típica... sé quién es, pero yo no lo veo. Güey, o sea... Y minutos antes un güey que se estaba fijando en lo que había de servir en el buffet. Y yo estaba en la fila de la caja, pero llegó primero a la fila del buffet. Y me dice, oye, si sabes que hay un orden, ¿no? Y yo, no, adelante, pues es que estás sentado viendo la comida, no estás en la pinche fila donde está la puta caja, hijo de tu puta madre. O sea, pero me caga que los güeyes lo hacen. Sí, hay una precarga con la que llegan contigo. Y me imagino que el peso recae sobre, pues soy yo el que tiene todo que perder y tú te vale madre. Sí, y también ahorita hay una condescendencia a lo que hacemos. Es la realidad. O sea, no se respeta como se debe respetar. Güey. Y hay ciertos casos en donde dices, ok, entiendes por qué, pero pues la realidad es que no todos. Digo, a mí me gusta mucho hacer esta distinción específicamente con la palabra influencer, que creo que una persona que tiene influencia es muy valioso, pero también hay muchos influencers, y es lo que hablo sobre no entender el influencer marketing, que realmente no son influencers, sino que son attentioners. Si tú tienes una red social que generas muchísimos likes por lo que tú quieras, porque le estás pegando un formato, sea poner fotos en calzones, o sea decir chistes, o bueno, chistes sí tienes un mérito. Tendencias. Ajá, exactamente. Realmente no tienes influencia, tienes atención. Y esas personas son los que acaban perjudicando a este negocio, porque tú vas, por ejemplo, tú con Necte, güey, que te funciona muchísimo. O sea, te tendríamos que profundizar, pero yo creo que le ayudan, güey. Es necesario que exista esa caca para que incluso pues puedas decir y comparar de que sí me sirve, güey. Ayer justamente yo fui con un cliente y antes siempre de tomar las historias que voy a tomar, porque sí me sale muchísimo trabajo de eso,
Y lo abrazo, sinceramente, porque también entiendo que muchos están en este dilema de no quiero ser influencer. Entonces yo sí detecto un área de oportunidad en la industria en donde, vergas, hay un chingo de jale de eso si lo haces bien. No, y tú le diste un nicho bien cabrón que en su momento, o en un nicho, una oportunidad bien cabrón que en su momento le dio BuzzFeed, que es que haces anuncio, o sea, haces el contenido es el anuncio. No, exactamente. Y eso está chingón. Eso también yo lo he intentado aplicar, pero tú lo haces muy seguido. Lo que hiciste con Prius, güey. Con Prius. Con Prius te mamaste, güey. Sí, es una gran campaña y inmediatamente ves. Si yo como marca veo que de pronto en menos de un día tiene 901 comentarios, que fue lo que me tocó ver cuando lo estaba viendo ayer. Pues no mames, güey. Es un caso de éxito muy, muy cabrón de visibilidad de marca, de product placement, de como lo quieras llamar. Pero antes de tomar historias, yo con clientes sí les digo, ojo, el piquete de ojos aquí está a la orden del día, señores. O sea, este pedo tiene que ser... Y les empiezas a explicar. Es cascadeado, repostearlas hasta mañana, dales 24 horas en mi cuenta, muestra esto, tienes que ser muy visible, evita el esquipeo, o sea, y les das como casi un curso, un manual. Una mini masterclass ahí. Y neta te lo agradecen, güey. Claro. Y te empiezas a dar cuenta que esta industria tiene realmente 7, 5 años, güey. Es nueva y es eso. Hay un estigma. Y yo me pienso, por ejemplo, en los primeros corredores de bolsa. Y me imagino, los pinches corredores de bolsa que andan ahí, así como los traders ahora que son estigmatizados, pues en un futuro van a ser muy normales, güey. Y a nosotros nos toca surfear, pues esa adolescencia que tienen las redes sociales, cabrón. Sí, definitivamente se da mucho los piquetes de ojos porque también la realidad es que se evalúa muchas veces el impacto de una persona en una dimensión y tiene muchísimo. O sea, si tú solamente, y eso lo he dicho también varias veces, pero para mí el impacto en redes sociales es un cuerpo acuático, es un cuerpo acuático en el que tiene varias dimensiones. Tienes el área que es la cantidad de seguidores, pero también la profundidad impacta, güey. Claro. Entonces puedes tener muchos seguidores muy superficiales que te hacen un attentioner más que un influencer. Y el impacto que busca, o sea, que el impacto realmente no refleja lo que aparenta ser. Mira, y luego aparte le puedes meter otra dimensión. Es que hay muchas dimensiones que por la neta... ¿Tú qué desodorante usas, güey? Perdón que te interrumpa. O sea, es que es justamente eso. Yo no uso desodorante, güey. O sea, no creo en el constructo de... Neta, dime una marca que utilices de... Y vas a ver, porque es el claro ejemplo, güey. Y banda lo va a poner en práctica, güey. Van a comprar lo que estás usando tú, güey. Sí. Es profundo en un podcast que lleva más de 1 hora y media. Si tú me dices... Una marca que usas. Dame una marca que usas. De ropa interior. Que algo que estoy seguro que van a llegar más de 10 fotos de... Sí. Yo también lo compré. Bueno, uso mis boxers. Siempre me pongo el mismo boxer así como la misma camiseta. Son unos Puma negro. Puma negro. Vamos a medir. Sí. Nos van a mandar banda al Chile para medir justamente el impacto de un verdadero influencer, güey. O sea, si ustedes consideran que unos Puma negro, viniendo la recomendación de Roberto Martínez, están chingones. Me lo pongo todos los días. Mándenos la fotografía. Ponte pilas, güey. Sí. Oye, está abierto a cambios y también hay unos boxers mejor. Negros, así, de esos que compras en cualquier tienda Puma, ¿verdad? Sí. O en Costco te venden. Sí, Puma negros. Fotografía. No tiene que ser ustedes puesto el Puma, güey. No necesariamente. No vayan a hacer eso, por favor, güey. No, te van a mandar una foto un güey en bolas así, güey. No lo traigo puesto, güey. Ni usadas, güey. Nomás unas pinches Puma. Pero justamente creo que a esta altura del podcast, que implica la profundidad de la que hablas y sobre todo mezclada con la influencia viniendo de uno de los que sí podría ser considerado influencers, me gustaría ese ejercicio. Por eso te interrumpí de Puma negros entonces. Y no usas desodorante, que no, sí uso desodorante. Yo uso de mujer. Te estaba madreando. Los de mujer son buenos, güey. Bolita mágica. Manden si quieren cambiar a bolita mágica una foto. Sí uso desodorante, pero soy más experimentador con los desodorantes. O sea, cambio muy ¿Bicarbonato, limón? No. ¿O qué chingados? No, o sea, cambio de marca todo el tiempo. Ya. Y también como hay uso mucho de spray, uso Rexona también, uso Old Spice, pero para viajes tengo un Adidas que me lleva, entonces la neta sí le varío mucho el desodorante. Y vaya que viajas últimamente ¿te ha tocado viajar? Me gustaría antes de irnos que hagamos énfasis en un punto que me quedé sin tocar, que era el de la viabilidad comercial de lo que hacemos creativamente. Cierto. Yo considero que es algo bien importante. Sí. O sea, yo sí veo como el límite bajo, el piso, de que si mis libros están vendiendo tanto, si estoy generando tanto con lo que creo, entonces sí me puedo levantar a hacer esto todos los días. Sí. Para mí es algo muy importante. Quería escuchar para mí, y esto refuerza todavía más el acercamiento que te dije hace rato de hacerlo punk, es la mejor forma de hacerlo porque si tú tienes un tacto del proceso integral de tu proceso creativo, si el día de mañana tu aspiración se muere, o sea, imagínate que el día de mañana me quedo mudo, ya no puedo hablar. Al yo estar tan sumergido en el proceso creativo, a lo mejor ya no ser podcast, pero puedo ser productor, puedo ser editor, sé de merch,
sé de Facebook Ads. Entonces, cuando lo haces de forma punk, agarras estas habilidades que eventualmente son de valor y si tu construcción de éxito, a lo mejor ya no va a estar enfrente de la cámara, no hay pedo, tienes otras habilidades que te van a permitir construir un nuevo éxito para ti y te van a permitir vivir de esta área creativa que ya no te gusta. Entonces, creo que se tiene esta idea de que la carrera creativa es muy riesgosa y lo es cuando solamente hay un plan, pero cuando te sumerges de todo, empieza a haber más planes de respaldo. Entonces, si el día de mañana me quedo sin voz, pues tengo estas habilidades. Entonces, para mí eso reduce el riesgo. Ahora, también el hecho de experimentar barato definitivamente reduce mucho el riesgo. No es lo mismo meterte un negocio y ponerle toda la lana que tú tienes para empezar a experimentar, a empezar con un caso base y ver si funciona y después escalarlo. O un prototipo. Ajá, un prototipo. Incluso ni siquiera necesitas prototipo, es lo más loco. Puedes inventar un anuncio, güey. Un anuncio que no lleva a ningún lugar. Cierto, y nada más mides la conversión de gente que le picó. Y ya si el anuncio tiene una buena conversión, ahora sí lo desarrollas. Eso es lo que hacen también muchos güeyes que se dedican al e-commerce. Inventan anuncios especulativos a ver cuál pega y con base a esos datos. Hoy más que nunca, la neta, es fácil empezar porque antes, incluso en el tema de anuncios, antes tú ponías un anuncio en la calle y no tenías ni puta idea cuánta gente lo veía. Te decían, no, no había medición. Ahorita están todos los números ahí, güey. Ahorita ya hay una métrica que te dice, ¿sabes qué? Le metes tanto, sale tanto. Ya es muy fácil empezar a probar barato. Entonces, para mí esas son las formas de blindarte. Y también, pues digo, obviamente el hecho de tener más edad implica más responsabilidades. Entonces, yo creo que el brinco a un proceso, a un proyecto creativo, a una vida en general de vivir, de tanto de tus libros como de tus podcasts, pues a lo mejor no para todos va a ser de jalón, pero pues es planear como un escape de cárcel, es empezar a regar como que esta pasión, empezar a probar barato y como la serie de Prison Break, meterte a la cárcel y planear un plan cabrón y cuando veas la oportunidad te lanzas, si te jales, si no, pues te regresas, o sea... ¿Consideras que al final del camino termina siendo más creativo el que fuerza la creatividad o el que cree que la tiene como por talento? Que ya también después, de acuerdo a tu definición de creatividad, pues no tiene nada, ninguna cuestión esotérica ni mística. Pero ¿consideras que quien tiene que forzar más esta cuestión y tal vez hacer más mediciones y encontrar caminos en la prueba y error termina siendo más creativo que el que se le da más esta cuestión de crear? Yo creo que la persona que es capaz de identificar patrones tiene una tendencia a ser mucho más creativo porque es capaz de ver algo en un área de conocimiento y decir, no mames, lo extrapolo y lo aplico acá. Y eso es creatividad. La neta, las grandes innovaciones muchas veces de las áreas de conocimiento se dan ahí. Hay un protocolo de programación que se llama TCP/IP de congestión de datos que está modelado en la forma en la que las hormigas mueven su comida. Ves algo y dices, no mames, esto lo puedo aplicar acá. Eso es creatividad. O sea, es una conexión semántica de dos datos, güey. La agarras y lo aplicas acá. Para mí eso es creatividad. Entre más lejana sea la conexión, más creativo, por así decirlo, si lo tuvieras que cuantificar, se vuelve. Por eso la marihuana es tan buena para la creatividad, porque te expande tu visión semántica y empiezas a ver relaciones que a simple vista no lo ves. Eso es creativo, güey. Ahora, hay una diferencia entre ser creativo y realmente vivir de tu creatividad, porque pues también te puedes estancar en las mismas ideas. Y si no las sacas, te vas a quedar con tus mismas ideas y vas a dejar de usar ese músculo. A mí mi etapa de director creativo precisamente me forzó a ejecutar las ideas y a ponerme a prueba de decir, ok, hoy tengo que sacar una idea. Y eso es súper valioso, porque creo que hay una cita de no sé de quién, que dice, una rutina en un hombre inteligente es una señal de ambición. Creo yo que cuando tienes esta materia prima creativa y le agregas estas estructuras fijas o tiesas, empiezas a ser dependible el talento. Sí, decías ahí, se me hace muy valioso eso, que la creatividad es también el parte del proceso es hacer, es decir, la creatividad es creación, no nada más tener muchas ideas, porque muchas veces confundimos y este güey es bien creativo porque te está contando la misma idea en la carne asada que trae desde hace años y que no está haciendo y que está chida la idea, güey, o que tiene muchas ideas o que trae pantalones naranjas, ¿no? Sí, o que te dice cómo cobrarían el snack que tiene pensado poner. De que pero creo que la creatividad implica creación también. Y eso, digo, es una connotación interna del libro creativo, pero para mí el libro creativo, el creativo involucra a docentes y en el libro lo compartimentalizo como el artista y el editor. El artista es el güey caótico que se pone hasta el pito, que experimenta, que se va de viaje, que empieza a intentar dónde agarrar influencias, que eso es la versión romántica de lo que la gente percibe como creativo. Pero una vez que tengas una idea, para pasar al siguiente nivel y convertirte en un profesional, como lo dice Steven Pressfield, tienes que tener este non-mode, esta forma
casi militar de trabajar. Y entonces para mí es un balance entre sí ser caótico y sí abrirme a nuevas experiencias. Pero una vez que ya tengo ideas, ya tengo mis 100 ideas, ponte a jalar, güey. Porque si no te quedas estancado. O sea, yo creo bien cabrón que tu cabeza es un motel de ideas. Si no las sacas, no van a llegar nuevas, güey. Sí. Eso lo hacía Carlin, por ejemplo. El vato sacaba sus especiales, le daba flows a su cabeza para forzarse a tener tener nuevas ideas. Y a fin de cuentas, creo yo que eso es el secreto oculto de la vida creativa. Hay una conferencia de Say Frank en donde habla sobre esto. El güey dice que el gran secreto de la vida creativa es gastar tus mejores balas lo antes posible, porque tu cabeza es una máquina de producir ideas y eventualmente tienes que dar el salto de fe de que te van a llegar nuevas ideas igual de buenas. La neta es que las ideas están sobrevaloradas. Eso es lo que te acabas dando cuenta. Vives en un mar de ideas, güey. Tíralas. Te van a llegar otras. El chiste es que te vas bueno ejecutando. No te enamores. La gente que valora mucho sus ideas es porque tiene poquitas. Sí. Ándale. O sea, creo que por ahí va. Chingón, güey. Pues nos vamos con el DeLorean. Vamos al DeLorean, compadre. Vamos con el DeLorean, porque aquí tenemos el ritual que ya sabes de subirte al DeLorean y mandarte a algún punto del pasado que te des un consejo. Yo ya tengo el punto. ¿Tú quieres? Por favor, bandido. Bueno. Yo me gustó cuando contabas que estabas haciendo tus primeros videos, comienzan a tener impacto políticos y empiezas a recibir mensajes, pues, hostiles, güey. Sí. Entonces, digamos, en ese momento que la estás pasando, pues, no tan bien, güey, supongo, por no decir mal, güey. Si pudieras hablar contigo en ese momento y darte un consejo. La verdad es que nunca tuve mensajes muy negativos y eso me acaba asustando más porque también me empecé a dar cuenta del gran pedo de las redes sociales en el sentido de que son cámaras de eco. Si te empieza a ir bien, dices, ok, más por acá, más por acá, más por acá, y te acabas volviendo un personaje. Por eso tenemos gente tan radical, porque eventualmente le pegan a un público que es de que sí, más. Quiero más. Entonces cada vez tú eres más inserta ideología. Más para acá, más para acá, más para acá. Totalmente. Yo sentía que me estaba pasando eso. Me estaba volviendo un pinche changuito complacedor de la opinión de la gente. Entonces yo de repente veía mis videos y decía que no mames, eso no soy yo, güey. Ya te veías poseído. Ajá, de que, güey, pues estoy diciendo esto porque realmente lo pienso. Estoy diciendo esto porque sé que es lo que la gente quiere escuchar. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Tengo que divorciar esto completamente. Qué mamada, porque si irías... Incluso hasta podrías, y vaya que lo que voy a decir es una mamada, pero podría ser más exitoso que lo que eres ahora, güey. Podría ser hasta, no sé, me visualizo una especie de Daniel Javif versión política, güey. Es que pude haber seguido ese camino. Si eso con esa cámara de eco, quién sabe qué sería. Quizá ahorita, con más audiencia, güey. Pero ahí la palabra éxito es la que digo... No sé. Pues depende de qué consideres éxito. Totalmente. Pero bueno, hoy en día creo que no sé qué tanto te arrepientes. Es una mamada. La neta, nada, güey. Nada. Estoy molado. O sea, el Chile sí es una gran... Tanto que se va 5 días a Las Vegas, güey, a grabar. Déjale, güey. Unas filas atrás de Mel Gibson. De hecho, quería aprovechar para mandar saludos a Mel. Mel, te extraño, güey. Ojalá nos tomemos de pronto. Qué mamada. No creo que hasta está medio imprudente la pregunta de si cambiarías algo, pero ¿qué te dirías? Volviendo a eso. Digo, para retomarlo de la política, para mí la política siempre fue como un experimento que iba a durar 6 meses. Yo lo que quería hacer era... Yo había empezado como que con videos muy caseros. Entonces se acerca un periódico muy grande de la zona y me dice, oye, vienen las elecciones, propone una línea de videos con lo que está aconteciendo. Entonces yo me acuerdo que grabo un video piloto, que como no habían empezado las elecciones, se trataba del cobro de estacionamientos. Y lo grabo en mi casa, en mi cuarto, en pijamas, hablo del cobro, no me acuerdo ni qué opinión di, pero era un video como los que sacaron viralizando. Se lo mando a este periódico y como que el güey ahí, el líder, como que no le caía muy bien, porque el chido como que me dijo, sí, como que estaba muy emocionado, pero como que el que me delegaron no me trató muy bien, la verdad. Y ahí tengo el correo todavía. Sí. Entonces le mando el piloto y me dice, no, está muy informal, graba otro. Te pidió el trajecito, ¿de cuenta? Sí, dije, ¿sabes qué? No mames. Entonces esto fue como en yo creo que fue noviembre, diciembre del 2014, 15, no sé qué año habrá sido, creo que 14. El 2015 creo que fueron las elecciones, ¿sí? Ahí es donde empiezo a hacer los videos en mi propia página de Facebook. Dije, entonces yo lo hago solo y se empieza a viralizar. Y la ironía fue que después me acabaron poniendo en ese periódico por la línea que iba a acabar haciendo. Y pues no, es que consejos, no sé, güey, la neta qué bueno que me salí. O sea, no es como... Sí. Para mí era un proyecto que iba a durar 6 meses en el que yo quería dar mi postura, concluir algo desde una perspectiva de un güey que estudia sistemas y que no tiene ni puta idea de política. Lo mismo que con los libros, para mí la política estaba puesta en un pedestal. Sí. O sea, era que no, solamente nosotros podemos hablar. Y no, güey, no debe ser así. Obviamente hay expertos y se respetan los expertos, claro, pero todo el mundo tendría que ser capaz de hablarlo, incluso desde un punto de vista humano. Oye, güey, esta morra está robando.
Más porque la premisa de creativo no es como dar con un análisis experto de cualquier tema, güey. Es una plática. Es nada más decir, esa línea de contenido era que, güey, eso se me hace bien, eso se me hace mal y ya. Y ya se termina los videos políticos y terminé yo. Empecé a hacer videos un poco más sociales. Grabé un proyecto también con Tigres para quitar el grito de puto. Sí, como no, con Farid. Fue como un... El Rorro, sí. No sé, güey. La verdad es que no... Me preguntaron también hoy de que hubiera cambiado y la verdad es que seguramente hay cosas, pero no me castigo mucho por mis errores. Pero no que cambies, sino qué consejo creativo te hubiera servido. A lo mejor, antes de que le dieras play, no play, sino grabar a tu primer podcast, al creativo número 1. Bueno, en tema de creativos hay muchísimo. En tema de creatividad, ¿qué te hubieras dicho que te faltaba? Yo no puedo ver mis primeros creativos. Pues al principio lo trataba como una entrevista más que como un podcast. Me empecé a dar cuenta que para que un podcast fuera exitoso tendría que tener este elemento distintivo de mi parte, que esto yo se lo he dicho también a Alex Montiel. Bueno, sí, Alex Montiel, pero lo he mencionado, que para mí es como el síndrome del escorpión dorado. No sé si la palabra síndrome está bien usada, pero suena mamón. Sí. No, pero también no te lo describo. A lo mejor me hace que eso no es un síndrome, ¿verdad? No, pero bueno, entonces lo que yo quería llegar es que la gente ve pláticas del escorpión dorado por la celebridad que va, pero también por la interacción del personaje que es el escorpión dorado. Claro. Tú como podcastero, como host, tienes que tener este elemento distinguible, hacer una máquina que escupe preguntas, porque si no eres completamente reemplazable. Entonces, para mí el libro creativo fue esa cucharita en donde le empecé a meter más sazón. Al principio no tenía eso, entonces yo creo que mi consejo sería intenta meterle un poco más sazón. También es un balance delgado porque luego quieres agarrar mucho protagonismo y eres inmamable, que a veces peco de eso, todo el mundo. No, pero es una línea bien difícil de seguir. No, y que para cada quien es diferente, es arbitraria, güey, no nada más es... Cabrón, o sea, la retroalimentación y más en niveles así, o sea, es muy cabrona como el saber que sí y que no. O sea, realmente creo que sí, en ese sentido es mucho mejor no leer comentarios. Y por eso acaba recayendo en tu intuición, porque si tu intuición es lo que dicta tu accionar, no agarras un acercamiento estoico a la crítica. La verdad, o sea, eso es... Obviamente, si la cagas, pues tú tienes que tener la autocrítica para decir la cagué y modificar tu intuición a considerar esa cagada. Pero si tu intuición es la que guía, pues no, la crítica realmente... Al menos que sea de alguien que tú respetes, se vuelve muy superfluo. Sí. Totalmente. Qué chingón, güey. Estaba muy bien el consejo también. Y pues bueno, nos vamos a promociones descaradas. Por favor, mi estimado. Platícanos, Roberto, algo. Nomás la condición es algo que tengas que estar vendiendo, güey. O sea, algo que se monetice, güey. Sí, el libro. ¿Qué tal anuncio de tu nuevo libro, digamos? Pues el nuevo libro, no sé en qué fecha lo estarán viendo. Si ya estamos después del 2021, definitivamente ya está afuera el nuevo libro. Al menos que yo haya perdido la vida en estos próximos días, lo cual... Ojalá que no suceda. ¿Tienes algún tipo de evento en donde lo puedes perder? Se vendería más, güey. Y seguiría vivo en internet porque seguirían subiendo videos de todos los... Pero se vuelve también un tema estadístico. O sea, si yo fuera alguien de seguros, diría qué tipo de eventos vienen en tu vida como para que puedas perder la vida. ¿Vas a ir a esquiar? No hay nada... ¿Nadas con tiburones? No. Sí, la neta soy bastante buen candidato para un... Sería una super mamada que muere ahogado con un micrófono. Digo, este podcast sería viralísimo. El último podcast ya ustedes tendrían motivo, güey. No, hermano, ya no digas que bueno, si encuentran mi cuerpo sin vida, no fue suicidio, güey. Sí. Empiecen por aquí, güey. Pues nada, el libro nuevo sí ya salió. Y si no, el libro creativo, pues ahí está disponible desde hace ya 3 años. Y sigue siendo un libro que la neta me enorgullece mucho y tiene consejos ahí que hasta la fecha considero muy vigentes y consejos que a lo mejor ya no aplicaría, pero en su momento me ayudaron y pues mandaría por allá. Sí, el libro también México Lindo y Querido Diario, gran libro, un poco más artesanal, más artístico, pero también es un proyecto que le guardo mucho cariño. Chingoncísimo. ¿Tu libro dónde lo conseguimos? La página robertomtz.com y en eventos o presentaciones mías, que ojalá que ya haya un poco más, pero en la página robertomtz.com pon el código creativo, se dan 10% de descuento y envíos a todo México al siguiente día. Si lo compras hoy, te lo mando mañana. Chingoncísimo. Pues vamos a hacer una promocioncilla descarada nosotros también, ¿te parece? Me parece Del perfecto. curso Ser un Mejor Hombre, güey. A mí me gustaría, y lo digo así, aunque suene directo, pero me interesa que más gente lo tome, güey. Creo que es algo que me hace sentir muy orgulloso cuando la gente me empieza a mandar mensajillos pues de los resultados que les da, güey. Porque es un curso que no es de motivación, es de comunicación, güey. Y me gusta esta frase que dijimos la vez pasada, que era te ayuda a mostrar lo que ya tienes. Sí. O a coger. O esa es otra, otra forma de decirlo. También muchas veces, mira, si nos ponemos muy, muy fríos, muchos de los resultados de alcanzar esa plenitud se traducen en coger. Sí. A ver, estoy siendo muy frío, insisto. O sea, si es una reflexión muy ácida, así, pero si te está yendo bien en la vida, vas a coger.
es como que una causa, a menos que seas de esos güeyes que le quita valor a este placer por coger, pero creo que entre más te conozcas, más presentas una versión genuina. Sí. Y a las mujeres eso les excita un vergo. Yo voy a decir la forma educada. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. ¿Tener relaciones pusimos ¿O la cómo? atracción de ser auténtico, güey. Sí, la sí, atracción sí, de ya. ser auténtico, porque ahí pues no hay nada como la autenticidad y no nada más que tú la tengas, sino saber cómo mostrarla, güey. No es de motivación, bandido. Y Dile a la banda. eso sí, No que no es de es un motivación, curso de es de motivación. comunicación, güey. Al menos a mí me pasaba mucho, güey, que yo decía, puta, güey, es que si hubiera conocido a la chava en cierto contexto, ella hubiera podido ver en Meet. Y pues no, güey, Pelotas. estás empinado, güey. Te quedas queriendo. O es que son injustas las mujeres porque yo presenté mi mejor versión. Terrible, terrible. Güey, ¿Qué vergas, güey? No, ¿Qué tiene que ver, eso- güey? ¿No le eso es- gustaste y ya? Eso es terrible. A mí me llegó a pasar también, güey, donde decías, oye, güey, es que le puse atención, es que... Y no me pela, qué mala es, no quiere a los buenos vatos. Y empieza a generalizar, Y, ¿no? y dices, oye, las güey, mujeres. ¿qué tan bueno eras, güey? Si lo que querías era dártela, güey. Y por eso le estabas dando Ahí la estabas atención que le a estuvieras dando. puñetos a ojos cerrados. Pero bueno, Sí, por perdón. ahí hicimos este curso, Ser un Mejor Hombre, que es de comunicación. ¿Dónde lo encontramos? Lo consiguen en bamcomunicación.com. BAM, B de bandido, AM de Adrián Marcelo. bamcomunicación.com, diagonal, Ser un Mejor Hombre. Ahí nos encuentran también en el podcast. Suscríbanse, volver a hacer la invitación. Sí, la importancia también de, pues, de Más que gente se lo vea. suscriban también para que les aparezca ahí los capítulos. Yo sé que, insisto, eso, cada uno es único debido al invitado que nos acompaña, pero el que les vaya interesando, al menos ahí se les irá presentando. Claro, güey. Pues bueno, nos vamos con la recomendación de disco de música porque aquí tenemos ese ritual. Le recomiendas un disco de música a la gente para que se vaya a escuchar al terminar el episodio. Pues mi disco favorito es uno que se llama Reconstruction Site, de una banda que se llama The Wicker Dance. Ese disco como que me lleva un momento de felicidad. Hay una canción, de hecho, que se llama Reconstruction Site, que es muy bueno. Y como que ese Música de Pero programadores. ¿a qué lo asocias, güey? pues hay una escena en la canción. Digo, este güey es un genio lírico, es mi liricista favorito. De hecho, el libro México Lindo y Querido Diario, la estética del libro está basado en su libro de lyrics, incluso el tamaño. Entonces este güey tiene canciones de temas bien específicos. Podría hablar horas de sus canciones. Tiene canciones sobre pinturas de este Hopper. Tiene una canción sobre una historia de un güey que... Bueno, es una historia muy larga que lo podemos contar en otra ocasión, por si quiera la cuento aquí. Por favor. Va, bueno, es una... No sé si te lo había contado. No sé que ya no... Como Creo que en la primera vez que Sí. me hiciste una referencia a eso, compadre. Sí, es una historia de un güey que se llama, creo que Steve Rainer, algo así. Y es un niño que nació con un gemelo. Entonces el niño nació y le hicieron la circuncisión sin preguntarle, obviamente. Entonces le arruina el pene el doctor. Le sale mal la circuncisión y le arruina el pene. Entonces el pene queda destruido y los papás se topan con un anuncio, no me acuerdo si en el periódico o en la televisión, de un doctor que se llama el doctor John Money. Entonces el doctor John Money tenía esta teoría de que el género es un constructo social y que el género es algo que se puede pues se puede educar o se puede implementar en un ente. Entonces le recomiendan reconstruirle una vagina, no decirle al niño que era, o a la niña que era niño, y educarlo. Entonces le reconstruyen, le hacen la vagina y la crían como niña. Entonces la niña la crían y sufre una disforia terrible toda su vida. No se sentía identificado con su propio cuerpo. Se vuelve una persona muy problemática. Va a terapia psicológica con este doctor John Money. Y el doctor John Money, por estar tan encerrado en su teoría, mentía en los quarterly reports de cada 15 días y decía que todo estaba bien. Finalmente creo que se escapa de su casa y le dice a sus papás, ¿sabes qué? Es que no, pues, o sea, como que tiene tantos problemas y ya como que le dicen la verdad de que, ¿sabes qué? Te criamos como mujer, pero realmente tu hermano gemelo también es hombre y tú también. O sea, entonces A ver, ya le quiero escuchar. esto fue como a los 19 años ya, porque ya estaba casado. Creo que se divorcia, no sé si se divorcia, pero se muda a otra ciudad y como que nunca alcanzó a replantear o a reformar su vida. Y finalmente, como a los 25, 26 años, va a un supermercado en Winnipeg, Canadá, y se mete un balazo en la boca y se suicida. Y este güey tiene una canción del camino de ida al supermercado que se llama el himno de la odedad médica, Hymn of the Medical Oddity. Y criticando bien cabrón. Ya me lo vendiste totalmente, Sí. güey. Esa es una gran historia. No, tiene, güey, es que es un genio. También tiene una canción sobre tiene una canción. Es que tiene un chingo. Estoy pensando en cuál decirte. Pero bueno, esta canción que te digo, Reconstruction Site, del disco Reconstruction Site, tiene una escena muy peculiar en donde
te narran la escena de un niño que va como que de regreso de una cena familiar y está acostado como que en las chamarras de sus papás atrás, escuchándolos conversar. Y como que esa imagen me regresa mucho a mi infancia y me hace sentir muy chingón. Y digo, cada canción que agarras de ese güey tiene un trasfondo cabrón y de repente se tienen como que intercontextualidad, que una canción hace referencia a otro. Tienen una canción sobre un refugio de pacientes con, no me acuerdo qué enfermedad, pero islándicos en Canadá. Tienen muy buenas canciones. Total, ese ¿Cómo se llama, carnal, otra vez? John K. Samson. John... El vato se llama John K. Samson, la banda se llama The Wicker Dance. Ok, The Wicker Dance. Y el disco se llama Reconstruction Site. No, mano. Reconstruction Site, nos vamos y lo escuchamos ya, güey. Sí. Roberto, agradecerte una vez más por estar aquí, cabrón. Neta. No, ustedes. ¿Vuelves? Sí, claro, güey. Por favor. Ya la carnal, firmamos de una vez. Ya dijo, Ah, huevo. Pues bueno, es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Saludos, suscríbanse. Yo ya lo hice, tú también faltas tú. A huevo, a huevo.